perdí de muchas cosas por estar tan Trabajando. metido en el trabajo, ¿no? Ujú. Yo creo que todos vivíamos en una zona de confort hasta que llegó la pandemia del COVID, sin imaginarnos qué Ujú. tantas consecuencias iba a traer esto y qué tantos cambios en lo personal, profesional, físico también e interno iba a traer todo esto, porque creo que sí fue un golpe bastante duro para todos. Uy, ¿qué te puedo decir? Yo creo que conocí el lado oscuro de Juan. Ahí sí puedo decir, conocí mi lado oscuro. ¿Por qué? Porque conocí a un Juan que tuvo mucho miedo, a un Juan con mucha desesperación, mucha ansiedad y me atrevo a decir también con mucho pánico, porque ¿qué escuchamos en las noticias todos los días? Mueren tantos, hay 500,000 casos más, fallecieron 2 personas, no había explicación del cómo las personas podían salvarse. Ujú. No creí pasar por una situación tan fuerte Ujú. a mis 29 años, porque comúnmente nosotros esperamos que nuestros padres estén con nosotros de 80, de 90 años. La raya de las personas que se van ya estaba Ya está pintada. pintada. Ese era el día y ese era el día en el que tenía que suceder, cosa que me costó mucho entenderlo. Ujú. Yo fui una de las miles y quizás millones de personas que perdió a su mamá en la pandemia y ver el cajón de mi mamá cerrado y envuelto en un plástico como si fuera una maleta que va a pasar al avión. O sea, eso fue choqueante. Pues como todos sabemos, el duelo siempre es una respuesta emocional, bueno, no siempre, más bien es una respuesta emocional y psicológica al haber perdido a alguien que es muy importante en tu vida o algo que también es importante en tu vida, porque no solamente perdemos personas, perdemos trabajos, perdemos amistades, perdemos cosas materiales que a lo mejor nos pueden, ¿por qué? Porque nos costó conseguirlas, ¿no? 3, 2, 1. Entre voces diversas, con Mike Rodríguez y Edgar Ontiveros, el podcast. El podcast. El podcast. El podcast. El podcast. El podcast. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¡Éale! Te faltó tu éale, mijo. ¡Éale! ¿Cómo están, chicos? Sean todos bienvenidos a este episodio número 15. 15. Quinceañera. 15 años. Hay que bailar el vals, Me mijo. voy a sentir la güera Limanturga. Ah. ¿Te acuerdas cuando salía el Daniel Bisoño, que en paz descanse? Es cierto, con el fondo rosa y su vestido. De quinceañera. Hubiéramos hecho algo así, ¿verdad? Pronto. Así es. Pues qué bueno que ya estamos aquí de nuevo para este nuevo episodio y traemos un invitado muy especial, alguien que quiero muchísimo, Así alguien a es. quien estimo muchísimo y nos trae un tema muy, pero muy importante para todos, ¿verdad, amigo? Bastante importante. Un tema muy sensible también. Un tema muy personal que también nos los quiere compartir. Y creo que pues de cierta manera nos va a servir a muchísimos reflexionar muchísimas cosas, porque en este episodio vamos a platicar sobre pérdidas y una pérdida muy, pero muy Muy fuerte. fuerte, y una pérdida que es pues obviamente un vínculo muy fuerte, como tú lo mencionas, y Ujú. muy allegado a él. Así es. Y cómo sobrevivir a esos duelos, cómo pasar de una tragedia a cómo tomarlo para un crecimiento personal. Entonces, efectivamente, Edgar, este episodio va a ser de gran ayuda para muchos de ustedes, para muchos de nosotros que hemos pasado por esos duelos. Es correcto, y pues yo quiero saber de quién se trata. Pues entonces, checa el próximo video. Véalo. Hoy, en Entre Voces Diversas, nos acompaña Juan Manuel Martínez, licenciado en enseñanza del inglés. O sea, si pronunciamos mal, nos corrige y en vivo. Yes. Tiene amplia trayectoria en docencia y administración en instituciones públicas y privadas. Básicamente sabe dar clase y también poner el orden. Actualmente es profesor universitario y coordinador de cursos generales de inglés. El hombre que ha salvado a más de uno del I have 20 years. 1, 2, 3. Yes. Pero no en todo es gramática en su vida.
También ama los viajes, los conciertos y los tacos. Porque nadie puede explicar el present perfect con hambre. Y ojo, está enamorado de la cultura colombiana. Así que si suena música retro o de despecho, Seguro la canta con sentimiento aunque no esté despechado. así que démosle la bienvenida a Entre Voces y Versas a Juan Manuel. ¡Hey! Bienvenido, Juan. Gracias, Juan, gracias, gracias. qué gusto tenerte aquí con nosotros. Me siento nervioso, pero muy contento de estar y muchas gracias por la invitación. No, ¿y desde Muchas, cuándo, muchas verdad, gracias. Juan? Sí, sí, sí. Y en esta ocasión, déjame te cuento, mijo, ya teníamos nosotros visto el tema con él y nomás no coincidíamos con las fechas. No cuadraba, no No cuadraba. cuadrábamos. La vida de adulto. ¿Sí o no? Y la vida del docente y la vida de todo, ¿no? Porque aparte de docente aquí, Mister también es coordinador. Órale. Por ahí le Oye, jugamos Oye, Juana, un ¿tú poquito. le a todo. haces? Pues es que la vida está muy cara, la verdad, y hay que hacerle, hay que buscarle. ¿A poco no? Sí, pero también le gustan las cosas caras, digo, ¿no? Porque Hace te sus veo lu- mucho de viaje también. Pues ahí, por ahí, por ahí. Le gustan los lujitos, entonces pues hay que Ay, trabajarle. Hay que doble. trabajarle para tener lo bueno. Es que lo bueno cuesta, lo bueno cuesta. Así es. Oigan, pues, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro brindis para dar apertura Muy a bien. este episodio número Perfecto. 14? Cheers. 14. Cheers, No. cheers. Ay, Mike. Cheers, people. 15. Es 15. ¿Quién fue el 14? Pavel. Cristo. O sea que estamos como en los 15 años ahorita. Ajá. Como quien dice. Es el 15. Ah, Oye, pues, yo pensando que era el 14. ¡Qué rápido! Ujú. el tiempo vuela siempre. El tiempo vuela, Y nos pero vemos iguales, sin Ah, por arrugas y supuesto. al contrario, más rejuvenecidos. Ni parece que voy a cumplir 35 próximamente. 35. 35. Según yo No. tenía 25, pero son 35. Oye, pues ¿a qué edad te conocí, Juan? Yo tenía 18 cuando conocí al Juan. ¿Qué será? Yo creo que yo tenía unos 24, 25 más o menos. Me acuer- Puede ser. me puede acuerdo ser. perfectamente. No, porque tú eras mi alumno todavía. Porque déjenme les digo que yo fui su maestro. Salí de 24 de la universidad, entonces puede ser 24, 25 quizás. O 23, 24. Ajá, también. Que fue cuando entré a trabajar a mi trabajo con más antigüedad ahorita. Órale. Que estoy en mi año 11, por cierto. 11 años. 11 años. Wow. Sí, vuela el tiempo. Oye, Sí. Juan, ¿te acuerdas mucho? No, bueno, ¿te acuerdas de la fiesta que hizo mi tío aquí afuera en su casa? ¿Cuál de tantas de Halloween? Pues fue donde conocí, los conocí, conociste. ajá, y fue donde los conocí a ustedes y justo estabas tú y alguien de la que estaban hablando hace ahorita antes de arrancar con el episodio, La Bonnie. de la Bonnie. La Bonnie, la Eliana seguramente. La Saludos a la Eliana- Bonnie y a la Eliana. La Eliana también estaba, Sí. entonces ahí fue donde conocí a ustedes, conocí su mundo y yo creo que desde ahí fue que mi tío me adoptó como su sobrino. Sí, hasta la Ujú. fecha, mira. Hasta la fecha. Una vez familia, siempre Hace familia. 13 años fue eso, 13. 13 13 años, yo tenía 18 ¿Qué? y ahorita Aquí pues ya andan. tengo 30. Diría Ludovico Peluche, ya no se exhibiste. Ya no con se la edad, sí, ya no exhibiste. se exhibiste. Edgar. Pues bueno, chicos, Sí, vamos sí, a sí. arrancar con este episodio, un episodio, la verdad, donde vamos a tocar temas muy sensibles, así que prepárense, vamos a tocar temas, pues, también de la vida, pues, laboral de Juan, porque lo mencionaba ahorita, pues, es docente en la enseñanza del inglés, ¿verdad? Así es, ahí tenemos, este es el año número 13 ejerciendo y 11 trabajando para la universidad, entonces hay mucho que contar también de todo esto. Y pues aquí tengo a uno de mis formadores a un lado, que él conoce mucho del camino que O sea, hemos que vivido. fuiste su maestro, Mike. Por varios semestres, ¿verdad? Varios semestres, ahí nos Varios traía como un semestres, varias cuchillito, materias. cuchillito de palo. Ajá. Pero agradecemos, y creo que muchos de mi generación agradecemos el que nos hayan traído chicoteados. ¿Por qué? Porque eso nos ha dado muchas herramientas para poder sobresalir en el ambiente laboral, la verdad. Y O sí, sea, que cuando te conocieras alumno. había terminado mi O estabas carrera, por O terminar. estaba por terminar. Ujú. Órale. Sí, sí, sí. Wow. Sí, sí, pues nos reuníamos Bonnie, Eliana, Ceci también de repente. Toda la tribu. Sí, y recuerdo que una vez tuvimos una reunión de mi generación aquí, que vinimos la mayoría, a lo mejor te acuerdas. Ajá. Y también nos las pasamos muy, muy padre, muy divertido. Hay muchas vivencias, honestamente, en la vida
docente universitaria, pero esas ya las platicaremos más adelante. Ándale, me agrada eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es. Y pues como mencionabas, Edgar, hoy el tema con Juan, pues no es precisamente enfocado, ¿no? A la docencia ni enfocado a la enseñanza del inglés, pero sí tiene mucho que ver. Pero vamos a hablar un poquito más de temas más personales, de tocar esas fibras sensibles que en su momento a Juan pues le costó su trabajo, Algo, trabajarlas, ¿verdad? algo. Pero pues, a ver, Juan, para iniciar, si hoy te quitáramos ese título de maestro, ese título de licenciado en enseñanza del inglés o de profesional, ¿cómo te describes tú? Yo creo que si no hubiera estudiado la licenciatura en ciencia del inglés, o me hubiera ido por la psicología, Ujú. o me hubiera ido a perseguir el sueño de estudiar periodismo, que siempre lo tuve, pero mi abuelo, no sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor tú, Edgar, no, porque estabas más chico, pero a lo mejor el Mike sí, asesinaron a un periodista que diario salían cuántos días él hacía falta aquí en la Tierra. Ah, sí me acuerdo. Fue un periodista de la Nota Roja que lo asesinan y cuando le cuento a mi tata, porque no le gustaba que le dijera abuelo, me dijo, ¿estás loco? No vas a estudiar periodismo. Entonces fue como que trunqué esa parte, pero que siempre me ha gustado y se me abrió el campo de la enseñanza del inglés, que es otro campo en el que yo había pensado anteriormente, pero el del periodismo, la televisión, siempre estuvo en mi mente. Por circunstancias de la vida no se dio. Mm. Pero yo creo que si me hubiera aferrado a seguir ese sueño, quién sabe dónde estuviera ahorita. A lo mejor no estoy ni sentado aquí, porque a lo mejor viviera afuera, no viviera en Hermosillo, quién sabe. Pero siempre lo he dicho, por algo pasan las cosas, por algo había que estudiar enseñanza del inglés y aquí estamos, 13 años ejerciendo. Yo creo que sería a lo mejor un intento de Pepillo Origel posiblemente, si no fuera Órale. el teacher Juan, pero bueno, aquí estamos y es lo que toco. Oye, ¿y qué parte de ti no conoce la gente? ¿Qué parte de mí? Ay, yo creo que expreso mucho y sé querer muy rápido a las personas. Creo que confío rápido, que cosa que a veces no debería de hacer, pero creo que hay cosas ya de superación personal que muchas personas no conocen. ¿Por qué? Porque han habido escalafones muy fuertes en todos los años en los que he ido ejerciendo, con cosas buenas, cosas malas, pero todo se resume a un crecimiento personal muy, muy grande. Ujú. Entonces, hay cositas ahí que siguen guardadas que a lo mejor más al ratito nos las contamos por Así ahí. es. Y yo creo que ese crecimiento del que hablas, Juan, fue precisamente una etapa de la vida de todos, ¿no? Que nos hizo cambiar muchísimo, pero a ti yo creo que te tocó más fuerte la pandemia del COVID-19. ¿Cómo describes tu vida, Juan, antes de la pandemia? Antes de la pandemia, yo creo que antes de la pandemia todos vivíamos en calma, ¿no? O por lo menos creíamos estar en calma. Em, lo he de confesar, era muy workaholic. A la fecha soy, pero en ese entonces era el triple de workaholic por el cargo que tenía en la universidad donde actualmente trabajo. ¿En qué sentido workaholic? Entrar a las 8 y según salir a las 4, pero irme a las 7, a las 8, a las 9 y decir no pasa nada. Pero realmente ya platicándolo y viéndolo después de tantos años, digo, Ujú. sí pasaba. Me perdí de muchas cosas por estar tan Trabajando. metido en el trabajo, ¿no? Ujú. Yo creo que todos vivíamos en una zona de confort hasta que llegó la pandemia del COVID, sin imaginarnos qué Ujú. tantas consecuencias iba a traer esto y qué tantos cambios en lo personal, profesional, físico también e interno iba a traer todo esto, porque creo que sí fue un golpe bastante duro para todos, para algunos ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra. Para algunos en mayor cantidad, para algunos en menor Magnitud. cantidad o en magnitud, exacto. Pero a fin de cuentas, no podemos decir, no me afectó la pandemia porque a todos nos afectó de alguna u otra forma. ¿Y de qué Ahí sí. manera te afectó a ti? Uy, ¿qué te puedo decir? Yo creo que conocí el lado oscuro de Juan. Ahí sí puedo decir, conocí mi lado oscuro. ¿Por qué? Porque conocí a un Juan que tuvo mucho miedo, a un Ujú. Juan con mucha desesperación, mucha ansiedad y me atrevo a decir también con mucho pánico, porque ¿qué escuchamos en las noticias todos los días?
mueren tantos, hay 500,000 casos más, fallecieron 2 personas, no había explicación del cómo las personas podían salvarse. Ujú. Al rato escuchabas, no, y es que si tengo COVID, pues ya todo el mundo decía, me voy a morir, ya voy al hospital, no voy a salir. Entonces, eran tantos Sí. mitos, eran tantos Hipótesis. rumores, hipótesis, nada resuelto, que era un caos, una psicosis, yo creo que mundial, pero en lo personal me atrevo a decir que sí fue una etapa dura en mi vida porque vivía solo en ese entonces. Ajá. Eso sí les puedo decir que es duro estar viviendo esas etapas de la vida y no poder estar cerca de tus seres Es cierto que queridos. vivía solo, ¿verdad? Sí, tenía por Pero ahí, sí, vivía cerca de mi trabajo, allá por el centro, por allá, pero aún así era mucho más fuerte llevar eso. Y la forma de sobrellevar un poco el no ver a la familia, el poder manejar las cosas, era pues enfocarte en el trabajo, etapa en la cual creo que muchos parecíamos tiendas de conveniencia de 24 horas, porque estábamos todo el día pegados a las computadoras sin hacer otra cosa que no fuera trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque tratábamos un poquito de irnos olvidando de lo que estaba pasando, sí. aunque realmente cruzando la puerta de tu casa el mundo se estaba cayendo en Bueno, que pedazos. para nosotros los docentes, la pandemia, pues no fue tanto el cambio más que, como dices tú, no estar dentro de las casas en la computadora, pero Sí, los horarios de trabajo eran los mismos. ajá. Los horarios de clase eran exactamente los mismos con los alumnos. Nos teníamos que conectar con los alumnos a cierta hora y igual con su receso. O sea, todo era igualito, pero en línea. Virtual. Sí. No, y lo decirles prendan la cámara, ¿no? Porque, pues me conecto y ya digo que estoy ahí, pero en realidad no estaban ahí, ¿verdad? Ajá. Que Entonces, fíjate, eso lo hizo más pesado todavía. sí, que fíjate, yo como estudiante en ese tiempo, ¿me pasas un Kleenex, porfa? Claro. Ya Ay, empezaste, mi hijo. no, pero pues el clima me está El clima perjudicando. lo, Ay, sí. lo pone Eh, sentimental. Se No vale, sé se vale. qué truco le pusiste a la bebida. Ya empezaste, María Ya Magdalena. empezamos. Tráete Bicholín de No, una vez, mijo. no, o sea, fíjate, yo como estudiante en la pandemia, o sea, me costó muchísimo. Justo le estaba platicando yo a una maestra hace Ujú. unos días en la universidad que para mí como estudiante la viví difícil, o sea, porque no, la verdad, no pasaba una mosca y yo ya me distraía. Es que si somos sinceros, a lo mejor, pues el Mike, pues somos de otra generación, ¿verdad? Ah, por Entonces, supuesto. literal estábamos viviendo todo lo que vimos en los supersónicos. O sea, la clase en línea, la consulta en línea, que casi, pues llegaba una robotina a limpiarnos la casa. No llegamos a tal extremo, pero sí vivimos mucha parte de eso, de estar bajo la pantalla Ujú. y tener a los alumnos, que por supuesto que las clases no eran iguales, eran completamente diferentes. La captación de atención se volvió un caos. ¿Por qué? Porque no tengo internet, que si tengo, que no prende, que si prende. Nos tuvimos Entonces, que volver expertos en en plataformas. plataformas, en hacer programas llamativos, en convertir tu clase en cuestiones ya más técnicas, ¿no? Para precisamente Sí, captar la atención de los alumnos. ¿Recibieron alguna capacitación? No, es que todo fue de fue golpe. de O sea, yo golpe. me acuerdo que yo estaba en un viaje de la universidad, andábamos muy lejos, por allá en San Luis Río Colorado. Ujú. De regreso, estalla la bomba en España y fue nos vemos el próximo lunes, que era un puente, me acuerdo muy bien, Sí. y el próximo lunes fueron 2 años de encierro. Ujú. No fue, nos vemos pronto. Fue escalafonario después el retorno, pero ese nos vemos el martes 17 de marzo. Creo que No más o menos esa llegó. era la fecha. Nunca llegó. Tiene una memoria increíble, Juan Manuel. Déjenme les cuento. Increíble. Ya me estoy A dando veces, a cuenta. veces me asusto de eso, Sí. porque les voy a contar una experiencia a lo mejor Va. fuera de ahí, pero a una vez estaba agarrando un avión y me marcan de la dirección de la universidad para preguntarme el número de un documento con fecha No te y pases. yo lo quería corroborar, pero no hubo necesidad de corroborarlo porque lo dije correctamente. Ok. Entonces, a veces yo me asusto de esa memoria no sé si sea selectiva o tan precisa, que a veces digo, a la Es el torre. oficio 0214. Ay, Ah, sí, es así, tanto Sí. él es así. Y así. del 19 de octubre del 2009, así De por hecho, ejemplo. cuando él me pasó la jefatura a mí de la licenciatura,
y que nos estábamos precisamente, bueno, yo capacitándome con él de lo que había sido su periodo como jefe. Ajá. Así era de, mira, si tienes alguna duda, Mike, en esa carpeta ahí por el oficio número 20, por ahí está esto y esto y esto. Del mes de Y si la febrero. otra Sí. carpeta, ahí vas a encontrar esto y las abres y efectivamente, o sea, Ahí aparte de que ha estaba. sido muy organizado, esa memoria es impresionante. Wow. Sí se asusta de repente, ¿no? O la gente se Sí, queda, ¿cómo que te acuerdas? Y pasó hace 10 años, por Siglos. ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no me, digo, no me voy a acordar de pasajes de mi infancia quizás muy precisos, pero sí Ujú. voy a tener ciertas memorias porque afortunadamente en mi generación y en la del Mike, no me deja- y a lo mejor en la tuya también, pues nos tomaban mucha foto y que se imprimía el álbum y pues ahí tienes los recuerdos forzosamente, sí, ¿no? Ajá. así Sí, es. y yo, por ejemplo, lo que sí me acuerdo, regresando al tema de la pandemia, lo que sí me acuerdo es que todos nos resguardamos en casa. Yo en Ujú, ese tiempo trabajaba en radio y y hacía yo el programa desde mi casa. ujú. O sea, grababa los audios de las intervenciones y las mandaba directamente a cabina porque había una persona solamente en la cabina y él reproducía ese audio. Y todo cambió para muchos. Sí, Hubo lugares que cerraron, locales que Sí, cerraron. Nosotros como medio de comunicación, pues encontramos la manera de trabajar, ¿no? En este caso, pues yo hacía mi trabajo desde mi casa. Ustedes como docentes, de igual manera, y yo como estudiante, pues trataba yo de estudiar en línea, pero pues se me hacía algo se me complicado, complicaba. claro. Sí, y muy eso que estabas, complicado. estabas ya estudiando la carrera, ¿no? Sí, 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 por Ahora imagínate que supuesto. yo en ese entonces estaba dando clases a preparatorianos de una escuela particular, donde les exigían el uso del uniforme estando enfrente de la cámara. ¿Qué? Y a nosotros como maestros también nos exigían el uniforme. Hubo videos en redes sociales en donde Nosotros, De aquí para acá, bien sí. uniformadito de aquí, mira, Yo creo en que boxer. short, en yo chancla. yo creo que mi closet me decía: "Hey, aquí existo, todavía aquí estoy", porque, pues, ¿qué usábamos? Cualquier playera, Sí, Y tu sin nada pijama y abajo. chancla todo el día, sí, y, pues, hubo uno que otro, ¿no?, que anduvo enseñando de más, pero era nuestra realidad. así Fue es. nuestra Sí. realidad y estamos aquí todavía para contarlo, Y porque hay es, gente que ya no lo puede contar, Exacto. Así es. Y es algo que nos marcó a todos en de general, por porque como vida. decía yo, perdimos a lo mejor algunos trabajos, otros cerraron locales y otros perdimos a lo mejor un amigo, una amiga, un conocido y por qué no también un familiar, ¿no? Que en este caso, Juan, tú viviste ese Sí. momento oscuro de la pandemia. Sí, yo creo que yo no creo porque sí pasó, no puedo decir creo, pero ahora sí puedo hacerlo como una creencia. No creí pasar por una situación tan fuerte a mis 29 años, porque comúnmente nosotros esperamos que nuestros padres estén con nosotros de 80, de 90 años, pero como una persona muy querida, mi nana güera, que le mando saludos también, mamá de Marisa, que fue mi jefa, a las que les voy a estar agradecido toda la vida, me dijo, la raya de las personas que se van ya estaba Ya está pintada. pintada. Ese era el día y ese era el día en el que tenía que suceder. Cosa que me costó mucho entenderlo. Ujú. Yo fui una de las miles y quizás millones de personas que perdió a su mamá en la pandemia. Y me atrevo a decir que hay un antes y un después de ese 6 de julio del 2020 a las 9:38 de la mañana. ¿Por qué me quedo grabada con la hora? Porque en ese momento fue cuando recibo la llamada de mi hermano. Ujú, Haciendo un poquito de historia, algunos familiares se enferman de COVID. Desafortunadamente, en el lugar donde trabajaba mi hermano, nunca pararon las operaciones. Pues mi hermano se contagia mi hermana y mi mamá es la última en contagiarse. Eh, Teníamos muchas esperanzas, claro, hicimos hasta lo imposible. Me acuerdo de estar en los lugares estos entre las gaseras donde consigues oxígeno a las 3 de la mañana haciendo fila para alcanzar tanques de oxígeno Ujú. para poder tener conectada a mi mamá, porque pues necesitaba oxigenarse. Em, y recuerdo muy bien que el día 5 de julio, que es cumpleaños de mi papá, decidimos pues hospitalizar a mi mamá, que fue algo que nos costó bastante porque
escuchábamos los mitos y los rumores de que no, es que el que entra al hospital Ya no sé. ya no sale. Y te van a hacer firmar una carta responsiva, pues que es bajo tu responsabilidad entra, ¿no? Pero en ese momento consideramos que era lo mejor porque ya veíamos pues un poquito complicada la situación y pues con todo el dolor de mi alma fue un pues adelante, vamos a hacerlo. A mí me tocó tomar muchas decisiones inmediatas en conjunto con mi papá porque había que actuar, no podíamos esperar más y buscando obviamente lo mejor. Pues la noche del 5 de julio, pues era cumpleaños de mi papá, claro que ni siquiera un pastel de feliz cumpleaños, o sea, para él ya no era un motivo de festejar, vaya, ¿no? Entonces, imagínense en ese caos pandémico que nadie te da em, noticias. ¿Por qué? Ujú. Porque si te paras en el hospital, te sacaban, no te podemos decir nada. Entonces mi mamá ingresa en un cambio de turno que dura más o menos 1 hora más o menos en asentarse, que llegan los doctores, que llegan los enfermeros. Ajá. Y afortunadamente ahí también tengo una compañera que era la jefa de enfermeros, la maestra Lupita, Sí. queridísima persona, la verdad, que me estuvo ayudando bastante en conseguir información. Mi prima María José, que hacía su servicio de momento ahí, y la esposa, otro compañero de recursos humanos ahí de la escuela, Juanito, muchos saludos y muchas gracias también por haberme ayudado a buscar información porque era una incógnita el no saber cómo Ujú. estaba mi mamá, ¿no? Ajá. Entonces, me acuerdo claramente las últimas palabras con mi mamá subiéndose a la ambulancia, que fue: "Mijito, ahí vengo, nos vemos muy pronto". Pues uno se emociona, ¿verdad? Porque, ay, ahorita va a volver, o esto va a ser, nos internamos, medicamento y, Y y vámonos. vámonos, ¿no? Pues al día siguiente ya es lunes y curiosamente este año vuelve a caer en lunes, el 6 de julio, 6 años después. Este es el año 6 luctuoso de mi mamá. Y me acuerdo que me levanté como a las 7 de la mañana porque por supuesto no dormí en paz la noche anterior. Pues estás como que, oye, pues vives lejos, tu mamá está internada, está esta situación, tus hermanos no pueden salir, tu papá tampoco, pues era un, bueno, pues vamos a tener esperanza y pues a ver qué pasa. Pues como eso de las 8 de la mañana me llegó un mensaje muy optimista donde me dicen, tu mamá pasó muy buena noche, se quejó un poquito nada más del catéter, del suero, pero de ahí en fuera todo en orden, todo está tranquilo. Pues claro que yo me levanté, brinqué en la cama y qué felicidad, o sea, Ujú. reenviándole el mensaje a amistades, a familia, a todo el mundo que me preguntaba, ¿cómo está tu mamá? ¿Y necesitas algo? ¿Y qué onda? Y vamos a ver, ¿cómo te ayudamos? Pues la felicidad total, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que yo estaba platicando con un amigo que estaba de trabajo en Ciudad Juárez, que venía a Hermosillo y se había ofrecido ayudarme a dar vueltas, de que, oye, lo que necesites, pues llego a Hermosillo, saco el carro y lo que haya que hacer de vueltas. Pues yo de que muchas gracias porque pues sí se necesitaba la verdad la ayuda. Y en eso, hablando con otra amiga por teléfono mientras yo trapeaba y hacía desayuno, porque pues me levanté de buenas ese día con esa noticia y claro que dije, pues, qué Sí, te felicidad. emocionó. La verdad, sí, brinqué y me alegré demasiado. Entonces, en ese rato recibo varias llamadas de mi hermano. Sonaba y sonaba y le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Te voy a colgar porque me está marcando el Carlos y ya son muchas llamadas, ¿no? Sí. Dije yo a lo mejor se va despertando, escuchó el mensaje y quiere saber. Y pues aquí viene el día que cambió todo. Me marca y ya le contesto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me dice, no, pues bien, ¿qué estás haciendo? La típica pregunta que te hacen previo a darte una noticia. Sí, digo, ahorita ya lo cuento así porque pues ya sucedió. Entonces era un, ay, ¿qué estás haciendo? No, pues trapeando y esto. Y otra vez, ¿y qué estás haciendo? Y yo, ¿por qué tanta insistencia en qué estoy haciendo? Y dije, esto ya no está raro. Bueno, el caso que me dice, es que fíjate que mi mamá ya. Y yo, pues, como él había escuchado el mensaje, la buena noticia, pues dije, Ya pues salió. ya salió, ya se va a la casa, todo va a estar bien. No, es que mi mamá ya. Y yo, ¿ya qué, Carlos? Dime. No, es que ya, fíjate que ya. Y yo, ¿ya qué? O sea, dime, no me tengas así. Sí. No, pues ya se murió. O sea, fue ¿Qué? así como me quedé así de en silencio, fue un silencio Total. total. O sea, yo era de que empecé a gritar, me acuerdo. Eso sí lo tengo muy fresco. Empecé a gritar, le dije, no es cierto, me estás diciendo mentiras. Ahorita yo voy a ir al hospital, voy a ver qué pasa.
Obviamente, la primera reacción es gritar, llorar, patalear. Lo hice como reacción natural a la noticia, inesperada, por supuesto. Y me dice él, cálmate. Le dije, no me pidas que me calme. O sea, él en su buen corazón, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y estando solo más, entonces le dije, cuélgame, no, no, no puedo. Entonces, ¿cuál fue mi otra reacción? Me paro, agarro y aviento, tiro todo el closet porque era no es cierto lo que me acaban de decir. La negación. La negación previo a vivir todavía la etapa que viene después de los duelos. ¿Qué hice? A la primera persona que le hablé, me acuerdo, fue a la Marisa, que era mi jefa, que es mi amiga, alguien que, uy, no tengo palabras para agradecer todo lo que hizo en esa etapa tan fuerte y sigue haciendo por mí. Pero le conté lo que pasó y era pero verdad que no es cierto, le decía yo, Ujú. verdad que son mentiras, que se equivocaron. Y hablé con otras 3 personas más, no recuerdo exactamente quién, pero en un orden de ellos también fue a un amigo que recientemente perdió a su mamá, un mes antes. Y también le dije, ¿verdad que son mentiras lo que me dijeron? ¿Verdad que no es cierto? Y le habló a María José, mi prima que hacía el servicio en el seguro. Y en mi llanto, y María José, ¿verdad que se equivocaron? Que ahorita voy a ir contigo y que son mentiras. Recuerdo que ella estaba quebrada, no sabía ni qué decirme. O sea, me pongo a pensar, ¿no? Digo, la gente te quiere decir tantas cosas en ese momento, pero no pueden. Sí. Y de ahí para mí, después de haber recibido esa noticia, pues se viene la parte de hacer trámites, moverte, porque pues tienes que hacerlo. Sí. Como dicen, la vida sigue, pero a qué costo, por supuesto, ¿no? Y me acuerdo que para mí, en lo personal, y siempre lo voy a decir, es un antes y un después de esa llamada. O sea, esa llamada lo cambió todo. Ujú. Así. O sea, Juan, que no te dio chance ni de despedirte de ella. No. La situación, desafortunadamente, no lo permitía. Em, Llego al hospital porque eso sí, pues te hacen ir a reconocer el cuerpo, entregar la documentación para que se emita el acta De de defunción. defusión y todo. Mi papá sí me dijo, yo pensé en decirte que entraras tú, me dijo, pero creo que era algo que no, con lo que no ibas a poder. Mm. Pero después yo insistí con la gente de la funeraria en de que permítanme ver a mi mamá por lo menos así, de lejos o por ahí, y pues no se permitía. A partir de ahí viene la etapa oscura, dura, porque de por sí la situación ya era fuerte, Sí, complicada, sí, sí. Ajá. pero el hecho de no poder corroborar, No volverla a ver, constatar Que sí así era tu que mamá. sí era mi mamá, o sea, eso lo hizo más todavía difícil. más difícil, más duro y sobre todo que, uy, me acuerdo y me vuelvo a poner así, se me pone la piel chinita, la verdad. Y sobre todo el que se decían tantas cosas que los cuerpos iban a incinerarse inmediatamente, que no te los daban en cajón si los ibas a velar, que te ponían piedras o ladrillos para simularte eso. Y le digo yo al de la funeraria, me acuerdo cuando estábamos haciendo el trámite, le dije, donde me cremas a mi madre, voy y te quemo la funeraria. O sea, en mi desesperación, ¿o por qué? Pues ya no la puedo ver, Ajá. entonces no me la hagan, no me la vayan a hacer. No, 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 joven, ¿cómo cree mi papá? Y que cálmate. No le digo, es que mira cómo están manejando las cosas y no se sabe, pues, qué vaya a pasar. Ajá. Pues ya te toca hacer los trámites, reunirte con familiares a cómo era posible, ver a mi nana. Híjole, eso sí fue Mamá de tu mamá. mamá de mi mamá, puta madre. Eso sí fue así como que, pues, agárratelos porque tienes que hablar, tienes que decir qué es ¿Tú lo que hablaste con pasó. ella? Afortunadamente, una de mis tías llegó minutos antes que yo y a ella le tocó dar la noticia y pues claro que al vernos pues nos abrazamos, gritamos, pataleamos y pues dijimos, aquí estamos el uno para el otro, o sea, realmente pues era su hija. A ella le tocó enterrar a su hija, era mi madre, todavía es mi mamá porque para siempre lo va a ser, pero ese momento de ya enfrentarte a la verdad, ya con tu familia, con la nana, uy,
lo recuerdo y creo que sí es de los más duros que me ha tocado vivir y pasar. Oye, Juan, ¿y qué fue lo más doloroso? ¿La pérdida o la manera que sucedió? Yo creo que se combinan las dos, porque estábamos viviendo una situación fortuita fuera De lo de normal. lo normal, porque comúnmente como mexicanos nosotros honramos a la muerte. ¿Y qué hacemos? Queremos ver a nuestro difunto, constatar que ahí está, Ujú. pero en esta ocasión era pues se murió. La situación no te permitía tener gente dándote el pésame, dándote el abrazo de aquí estoy Sí, contigo. no había velorio. Había velorios, pero de 4 horas. Y podían llegar solamente 10 personas y estarse rotando. Ujú. El momento más duro del velorio, porque después aprendí que el duelo no es ni el velorio, no es ni la misa, no es ni el abrazo. Fue el momento en el que me abrieron la capilla y señor, adelante, su servicio está listo. Y ver el cajón de mi mamá cerrado y envuelto en un plástico como si fuera una maleta que va a pasar al avión. O sea, eso fue choqueante. O sea, fue un de que necesito verla. Los cajones los sellaban, o sea, Emplayaban, ¿no? Así sí, sí, con... sí, sí, o sea, si yo me atreví a quererlo romper y abrir, ¿no? O sea, era Ujú. el caos mundial, ¿no? Entonces, fue muy duro ese momento porque me tocó abrir solo la capilla. Mi papá y mis hermanos llegaron unos minutitos después, pero sí que necesitaba yo como que ese tiempito de poder asimilar las cosas, pero era difícil digerirlo y asimilarlo porque el cajón estaba sellado y Sellado. emplayado, o sea, Ujú. era un ¿cómo? O sea, ¿estás o no estás? Ujú. O sea, ¿cómo voy a corroborar que sí estás si no te estoy viendo? ¿Cómo te puedo decir tantas cosas viéndote si no te puedo ver? Te las digo al aire, te las digo al cielo. Entonces, ese sí fue un momento muy, muy difícil, la verdad. O sea, el estar ahí, el agradecerle al público, diciendo el público a la gente que nos Acompa- acompañó, a la gente que pudo, porque mucha gente me decía, pues no me puedo arriesgar, porque mi mamá, porque mi abuela, que mi hermano, entonces, obviamente uno ahí comprende, ¿no? Pues que sí era imposible, Ajá. pero tener eso y pararte y decir gracias por estar aquí, puta, no sé cómo lo logramos, la verdad, y cuánta fuerza me dio Dios, mi papá, mis hermanos, porque te puedes estar muriendo por dentro, pero tienes que dar la cara, al final de cuentas. Así. Oye, Juan, ¿y ese día cambió algo en ti? Sí, sí. Yo creo que nació otro Juan. O sea, el 6 de julio del 2020 es un antes y un después. Duramos un día todavía para poder velar a mi mamá porque las funerarias en ese entonces estaban tan colapsadas que era muy difícil poder hacer funerales al instante. Por eso ofrecían los servicios de cremación. Pero como les decía, yo descubrí un lado tan oscuro de mí en donde me enojé tanto con la vida desde el día uno. O sea, Ujú. era un enojo tan grande que yo mismo reclamaba y gritaba de que, y no sé si puedo decir malas palabras, Sí, pero yo suéltate. decía, puta madre, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice para que me estés castigando así, Dios? O que me estés castigando así, vida. Ujú. ¿Por qué? Sin el entender todavía después el proceso que venía, pero sí conocí un lado oscuro de mucho enojo, de mucha impotencia. Me sentía muy culpable de haber mandado a mi mamá al hospital. A pesar de que estás buscando lo mejor para su salud, me sentía muy culpable porque ya no regresó a mi ¿Crees casa. que empeoró el estar ella en el hospital? Porque dices que cuando iba a la ambulancia tú la veías Sí, bien, ¿no? probablemente yo pienso, ¿no? Y quiero pensarlo así. Yo creo que mi mamá se puso muy nerviosa estando en el hospital. Les cuento esto porque yo tuve un vecino que estuvo casi 40 días entubado. Ujú. Y él comentaba después que sí recuerda el haber escuchado voces, el haber escuchado gritos de desesperación. Entonces, probablemente yo pienso que mi mamá quizás
puso muy ansiosa, se asustó. Digo, mi mamá era una persona muy, muy aprensiva. Tú tuviste el gusto de conocerla. Quiero creer yo que fue parte de eso, porque se pudo haber aliviado, yo lo sé, pero el estar en este ambiente sí la de haber tensado bastante, ¿no? ¿Qué edad tenía tu mamá? Mi mamá tenía 54 años recién cumplidos el 7 de junio y mi mamá se murió el 6 de julio. Wow. O sea, al mes, así. Y la enterramos un día 8 de julio, cumpleaños de una de sus hermanas también. O sea, un poco fuerte la fecha también, ¿no? O sea, la interno en el cumpleaños de mi papá fallece el 6 de julio, el 7 de julio era un mes de su cumpleaños 54 y el 8 cumpleaños de una de sus hermanas. O sea, unas franja de días bastante complicados, ¿no? Complicados. Actualmente. Y sí, o sea, como les digo, conocí la etapa oscura de mi vida, o sea, un enojo que ni enojándome porque, no sé, un ejemplo sencillo, clásico, el perro me mordió la tarea, ni a ese grado de enojarme con la vida. O sea, fue algo fuerte que, como les decía al principio, nunca me imaginé vivirlo tan joven. Ujú. O sea, todo esperaba menos que fuera a pasar eso. Oye, Juan, ¿y cómo fue el día que regresaste a tu casa y que pues ella ya no estaba? Pues mira, hay dos etapas de eso. Les voy a contar la primera. El día que yo entierro a mi mamá, eh, uno de mis amigos, Ian, me llevó a mi casa, allá a mi departamento por el centro. Me dice, yo te voy a llevar a tu casa, necesitas comida, lo que necesites. Y ahí, ya que llego yo a mi casa, me pude bañar, porque pues imagínense el humor de funeraria y el entierro y todo. Llega María José, mi prima, me habla su mamá, Tere, mi tía Tere, y me dice, ¿te vas a venir a la casa? Me dice, tú no te vas a quedar solo. No te queremos solo, necesitas compañía, porque pues viviendo este momento tan fuerte, pues no es sano que estés solo. Ajá. Entonces, mi tía Tere es a otra persona a la que toda la vida le voy a agradecer el no haberme dejado una semana entera en su casa y no haberme dejado solo, porque quién sabe qué hubiera pasado a solas, ¿no? Ujú. Uno le pasan tantas cosas por la cabeza que agradezco la compañía y es algo que también nunca se me va a olvidar. Personalmente, a la familia a Aguirre, a todas, Marisa, Lucy, Tere, a los hermanos hombres de ellas también, a la nana, a las primas, que todos me adoptaron como familia, mi cariño y respeto siempre, porque en esas condiciones nadie te lleva a su casa una semana, porque estaba muy fuerte la situación. Yo venía de un entierro, de estar con gente que había estado Y sobre todo por la enferma. pandemia Sí, también, ¿no? entonces son gestos que uno Mm. nunca como humano debe olvidar y cosa que yo nunca voy a olvidar por esa empatía tan grande que hubo. Entonces fue un momento en el que me sentí muy acompañado, sí, por supuesto, en mi mundo, pero nunca estuve solo. Y aparte cocina delicioso mi tía Tere, la verdad. Eso pues te hacía sentirte mucho mejor. Pero al momento que me regreso al departamento, ¿no? Pues ya sabrán, ¿no? O sea, ese fue el momento de, pues ya no le puedo hablar, ya no le puedo escribir un mensaje, piensas muchas cosas, te invitan a regresar al trabajo, pero no estás con ánimos de nada, por supuesto, ¿no? Entonces sí fueron momentos así como que escalafonados en decir, pues vamos a darnos nuestro tiempo, pero era un te extraño y otra vez al enojo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tú? ¿Por qué sucedió así? Em, todos los días recibía llamadas de gente, necesitas algo. No se podía ir a visitar a las casas, por supuesto, porque Obvio. pues era el pánico de todo el mundo, ¿no? Entonces, recibí mucha compañía vía telefónica, vía WhatsApp, vía videollamadas, muchos rosarios, muchas oraciones. Entonces, eso como que me hacía sentirme bien, pero en el fondo estaba yo destrozado completamente, ¿no? Entonces, esa fue el primer retorno. El segundo retorno fue cuando ya vengo de visita a la casa de mis papás, porque como les dije, vivía yo en otra Ujú. parte Independiente. de manera independiente y no, hombre, abrir la puerta fue así como me temblaba la mano, fue algo
Yo creo que no tiene explicación porque la casa olía a mi mamá, su cuarto estaba intacto, estaban sus cosas. Fue romperme completamente porque, pues, esa puerta se iba a volver a abrir, pero ya no iba a ser mi mamá. Iban a ser mis hermanos, mi papá, quizás alguna visita, un vecino, la perra que vive afuera, la que tenemos. Ya no iba a haber ese toquido o de ábreme la puerta porque aquí estoy afuera, ¿no? Entonces, sí fue vi su cuarto, lo cerré y dije, no estoy listo para entrar al cuarto, porque huele a mi mamá, estaban sus perfumes, su ropa, sus zapatos, entonces no estaba listo. Fue un momento muy, muy duro porque realmente vienes esperanzado o tienes esa regresión de que, pues ya salió del hospital, pero te vuelve a caer el 20 y pues tu mamá ya no está. Ujú. Está en mejor vida como dicen las nanas, los tatas, o como decía la mamá de mi papá, mi nana Manuela, jodidos los que nos quedamos aquí. La verdad es que Pero no sí. entendemos esa parte al principio porque nos cuesta mucho aceptar la realidad. Y a partir de que yo regreso allá a mi casa de fijo, que mi papá me pide regresar, ahí fue donde dije, esta es mi realidad. Tengo que empezar Ujú. a aprender a vivir en esta realidad, ¿no? Y te regresas a tu casa. Me regreso a mi casa en agosto, recuerdo, al mes de que, bueno, casi para el segundo mes de fallecida mi mamá, Ajá. con mucho miedo, por supuesto, porque, pues, ¿qué hay en tu casa? Un lugar vacío, ya no está ese buenos días, esa palmadita, ese vamos a desayunar o ese vamos a la tienda, ya no está ese ¿qué onda? ¿Cómo amaneciste? Te hace falta algo, a pesar de que tienes a tu papá, a tus hermanos, están las mascotas, pero pues te hace falta una pieza clave. Y siempre se ha dicho que los hombres tenemos un mayor acercamiento con la madre porque el cariño es muy distinto. De hecho, sí. No es que al papá no lo amemos, no lo queramos tal cual, pero con la mamá es una conexión mucho más grande, contrario al de las mujeres que se da más con el papá. Entonces, sí era y si mejor me citan a trabajar a la oficina, pero no podíamos ir a trabajar porque yo lo que menos quería era estar en mi casa. Pero no puedo ir con mi nana, no puedo ir con mis tías porque seguíamos en ese ciclo pandémico Ajá. en el que si te pasaba uno a un lado y a los 3 días le dio COVID, pues no sabían si tú tenías, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí fue un momento bastante fuerte. No tenía cama, eso sí me acuerdo. Tuve que ir a comprarme una cama nueva porque pasó a ser donada a otro de los cuartos. Entonces, fue toda una etapa de regreso que al mismo tiempo también creo, ya pasando el tiempo y lo veo de otra manera, funcionó porque se movieron muebles, se cambiaron cosas, entonces Se como que movió la energía. como que renovar energías y remover todo, pues ayudó un poquito a Ujú. adaptarme a la nueva vida, ¿no? Que sí que al año y medio me volví a independizar, pero ahí sí, yo ya cargaba con todas las fotos de mi mamá, siempre le tenía sus flores, su vela, en la oficina igual, y hasta la fecha, si ustedes van a mi oficina un día, está una foto de mi mamá, o a la oficina en la que he estado trabajando, siempre hay una foto de mi mamá ahí presente, ¿no? ¿Cómo recuerdas a tu mamá, Juan? Uy, a mi madre la recuerdo como una persona chingona y me atrevo a decirlo. Yo sé que las mamás de todos son unas chingonas, pero hablando especialmente la mía, mi mamá nos enseñó que donde comen tres, comen ocho, que en los momentos más críticos todo tiene una solución, todo tiene respuestas, porque en muchas ocasiones no encontramos la respuesta a algo, pero ahí está nuestra mamá para decirnos, este es el camino el que debes de seguir. Bien, era una persona muy amorosa, muy alborotada, como yo comprenderé. Le gustaba mucho bailar en las fiestas. Tengo muchos videos y fotografías con ella disfrutando. Em, a la fecha, y me atrevo a decirlo, yo no manejo al 100%, pero es algo que también le saqué a mi mamá, porque mi mamá manejó ya oficialmente hasta los 40, entonces yo estoy a 5 años de llegar a los Ándale. 40 y todo se puede dar. Entonces, la recuerdo con mucho cariño, mucha gente la recuerda y se expresa tan bonito de ella, que digo yo, que Ujú. qué bonito lo que dejó en las personas El legado. y que la sigan recordando de esta forma. Mi manera de recordarla diario
es dedicándole el día desde que me levanto. Es un mamá, te extraño, pero va por ti, aquí vamos. O sea, hay días en los que te pega más, días en los que te pega menos, pero es un que me dijera ella, dale, tú puedes, por algo estás aquí. Con cada logro que tanto yo, mis hermanos, pues vaya, lograba, era una emoción muy, muy grande la que ella sentía. Me la platican mis tías o me las platican amigas de ellas o me mandan capturas de que mira este mensaje de tu mamá expresándose muy bonito de ti, ¿no? O sea, ese orgullo que ella sentía por nosotros, yo creo que me hace recordarla como una persona, como les decía, amorosa, alborotada, buena, noble, nunca buscando el mal por alguien, todo lo contrario. Entonces, pues Mike, tú la conociste, te tocó ir a los 15 años de mi hermana también, entonces, En su en titulación mi también, titulación, el 10 de octubre del que fue 2016, su asesor, director de tesis, Órale. sinodal, ¿no? o sinodal. Sí, sí, Ah, sí. sí, Sí, sinodal. sinodal. Sí, No, 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 creo mira, se me ilumina la cara hablar de mi mamá, sí. la No, y verdad. ella también estaba, pero parecía Sí, pavo real ese día, ¿no? sí. Me acuerdo Y, mucho de y eso. la tengo de fondo en el celular y mucha gente, no, es que quítala porque eso te hace sufrir más. No me hace sufrir más, al contrario, me hace recordarla con mucho más ¿De dónde vienes? cariño. Exacto, porque ¿No? estamos conectados 9 meses a la mamá y el lazo nunca se rompe. Como yo en algún momento se lo dije antes de enterrarla, los lazos se hacen eternos y quizás hayan pasado 48 meses sin abrazarnos en una publicación que le dediqué alguna vez, pero el abrazo se ha hecho eterno Ujú, y me habita por siempre, como dice la canción de Thalía, que Thalía en su momento se la dedica a su mamá. La letra es muy bonita y yo Ujú. opto también por dedicar esa canción a mi mamá. Así. Wow. qué fuerte, ¿verdad? Sí. Qué fuerte. Bueno, vamos, ¿qué te parece si pasamos al bloque 2, Juan? Ujú. En el bloque 2 vamos a hablar sobre todo de tu identidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo creció tu identidad desde ser hijo, de ser docente, ser hermano, de tu aceptación en este mundo, Difícil, ¿verdad? pero lo Y es. yo quisiera preguntarte cuál fue el rol que jugó tu mamá en este proceso de aceptarnos, bueno, aceptarte a ti, Ujú. pero digo, te lo digo porque en mi caso mi mamá también formó parte de ese proceso, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo formó tu mamá ese proceso de aceptarte ya como hijo gay? Pues mira, yo creo que los papás siempre saben, Ah, por ¿verdad? supuesto. Siempre, pero cuesta mucho aceptar la realidad. ¿Por qué? Porque ¿qué piensan ellos? Y me lo dice mucho la maestra Diana, saludos también, de que las madres buscan que nosotros no suframos. Ajá. Entonces yo creo que eso hace que cueste mucho y sobre todo el entorno tan tradicionalista, tan religioso en el que nosotros crecimos. Particularmente nosotros que somos de una vieja escuela. Sobre todo eso. Edgar, tú vienes, pues, Es quizás estás entre las dos, pero nosotros estamos mucho más apegados a la vieja donde escuela. no era tan fácil, Sí, ¿no? Y no, y ahorita también, perdón que te interrumpa, Juan, pero ¿cómo están los tiempos actuales? sí, No, ¿qué es salir del closet sí, para ya ellos, no no? es Ya no nada. se usa. Ya no se Entonces, usa. me acuerdo que, pues, la típica, no, voy a salir al cine con un amigo. Estabas de ligue, la verdad. Pero pues como no había todavía esa confianza de querer contarlo, porque también tienes miedo, pues no te atreves Ajá. a decir las cosas como son. Yo sé que mi mamá me amó y me amará siempre y de aquí donde estemos y el día que nos reencontremos, pero sí le fue duro, por supuesto, el día que yo se lo confieso. Yo estaba en cuarto semestre cuando oficialmente le dije, ¿sabes qué? Pasa esto, pero ¿por qué pasa? Porque yo le escribí una carta, perdón, a una persona que para mí en ese momento era una persona muy especial y la mandé a imprimir, pero resulta que no había tinta en la impresora. Me Ok. acuerdo No había tinta en la perfectamente ese día. impresora. Pero especial te refieres a un chavo A, que te una, a gustaba. un chico que pues ahí andábamos como que en el date y no sabíamos bien todavía qué onda, Ajá. pero había mucho cariño de por medio, ¿no? La verdad. Entonces hago la carta, no imprime,
pues dije, pues ni modo, pues la entrego cuando se pueda. Cuando Ah, compre hojas, dice. cuando compré tinta, ¿no? Pues resulta que cambian la tinta de la impresora porque mi hermana era chica primaria, niña de primaria todavía, tenía que hacer una tarea y pues qué sorpresa que se imprimió la carta. Wow. Y no estando él, pues. Y yo estaba trabajando porque yo de la universidad me iba a trabajar en la tarde. Pues tracas que llego a mi casa y así de que, ¿qué es esto? Y yo, una carta. Muy quitado de la pena. Una carta, pero ¿qué dice esa carta? Porque ocurre a mí también, pues ponerle una foto a la carta. O sea, pero no era una foto muy explícita, pero una foto De como si nos ambos. tomáramos una selfie ahorita con cualquiera de los dos y te Ajá. la pongo en la carta Sí, por sí. te quiero mucho y ta, ta, ta. Sí. No, pues yo es una carta, pero ¿qué dice esa carta? Y ¿Qué yo, decía? pues decía lo que yo sentía por esa persona, que estaba muy ilusionado. Pues cuando uno anda en la boba, la Ajá, neta, ¿no? sí, De que, ajá. ay, es que el amor lo es todo. Y no es Eres el amor cierto. de mi vida. Sí, y tienes 3 días saliendo. Casi, casi. Y ya te quieres casar. Sí, bueno, no estaba tan extrema Conociendo a Juan, sí. No. de aquel entonces. Salud, de aquel salud, entonces. salud, Miren, salud por el amor sí. de adolescencia. Miren, no nos vamos a hacer mensos. Si no le Todos, tomas, son 7 años de mal todos, sexo. todos, no nos hagamos tontos porque todos nos ilusionamos Sí. rápido al principio, cuando estamos veinteañeros, la verdad. Cuando es nuestro primer amor. Cuando es nuestra primera ilusión. Sí, Sí. sí. Porque amores podemos tener muchos, Sí, sí, pero sí. ilusiones tan Varias, fuertes, con sí. ese lazo tan fuerte, yo Porque creo que es el amores primero, ¿no? hay muchos. Ya dijo la... Aquel Verdaderos mister. hay pocos y verdaderos sí? hay pocos. ¿A poco sí tuviste muchos amores, Juan? No, realmente no. O sea, yo que son contados, pero yo creo que si nos vamos a la etapa veinteañera de todos, vivíamos más ilusionados que Sí, de hecho. enamorados. Porque ya te crees en el mundo de color de rosa Pero y mientras vas que... creciendo, te vas dando cuenta, como decía Edgar, que Ajá, la vida no es así. Entonces así te vas es, haciendo como que tu coraza, ¿no? así es. Pregúntame ahorita. Sí, 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 o sea, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, en ese lapso de la carta, pues, Ajá. yo me la quedé la carta, pero fueron 15 días en los que mi mamá no me hablaba. Así de que, Es cierto. yo, o te sea, dejó de sí, hablar. me dejó de hablar y yo así de que me podía en el alma porque, o sea, mi mamá siempre la considero y la consideré mi mejor amiga. Y era una la torre y mi mamá no me habla. Y en ese entonces yo no manejaba y me dijo, te vas a empezar a ir en camión a la escuela. Y yo entraba a las 7 a la escuela y te hacía a las 5:30 la parada. Y yo de que no me hagas esto, mamá. Me terminaba llevando a la escuela, ¿verdad? Pero era No silencioso. hablaba. Ajá. O sea, era casi que poníamos música y en esos 15 días la radio, las noticias. Oye, Juan, ¿sentiste miedo de perder su aprobación en algún momento? Fíjense que sí y no, porque yo ya había escuchado varias historias de otros amigos y amigas en las que el proceso sí fue típico, el enojo, es un duelo, vaya, también el que viven los padres cuando nos pasa esta parte de la salida del closet, ¿no? Pero Pero diferente, ¿no? sí, Totalmente. sí, completamente, ¿no? Pero al mismo tiempo decía, no, mi mamá pues me quiere demasiado, me ama. Y hubo una oportunidad, déjenme contarles, yo fui chico de los grupos de iglesia muchos años Ajá. y mis papás fueron a vivir el encuentro con los jóvenes. Entonces ahí aproveché en la carta que le mandé a mi mamá para decirle pues que independientemente de lo que yo prefiriera para mi vida personal, pues que yo iba a ser siempre el mismo, una persona correcta, caballerosa, educada, que nunca iba a olvidar sus principios. Porque, ¿cuál era la típica idea de antes de decir de que, le gustan los hombres, le gustan las mujeres? Se va a vestir de niña, se va a pintar el pelo, se va a poner zapatillas. O sea, era Sí. unas creencias muy, muy, muy extrañas que hoy en día las vemos como algo muy normal, pero pues volvemos a lo mismo. Crecimos en entornos muy tradicionales y muy religiosos que, nos asustábamos muy rápido, ¿no? Ajá. Entonces, ya como que con el paso de los años, ya mi decisión, porque es una decisión que todos tomamos de vivir nuestra vida, se respetó, pero era un tema que no se No se tocaba. tocaba. O sea, era que qué guapo tal. Silencio, así. Y yo descubrí bien, ya que mi mamá aceptó bien tanto mis preferencias y todo este mundo que a lo mejor no era muy expuesto en el sentido de que no iba todos los días yo y contaba algo del mundo LGBT,
pero me di cuenta que ya estaba más tranquila cuando sale la serie La Casa de las Flores. Ujú. La Casa de las Flores, pues saben que es una serie donde aparecía Verónica Castro en la primera temporada y había muchas chicas drag queens que imitaban a muchas de las artistas favoritas de mi mamá. Entonces, yo le digo a La Casa de las Flores, Manolo Caro, si me estás escuchando, Gracias. muchas gracias. Porque gracias a eso mi mamá empezó a tener un poquito más de apertura en ese respecto, ¿no? Entonces, sí fue difícil, porque a todos nos pasa, pero sé que fue algo que se supo trabajar y se supo aceptar. De igual forma con mi papá es algo que ya es un tema aceptado, muy respetado también, porque es al que más le tememos muchas veces al papá, ¿no? De Sí. que, ¿qué nos va a decir mi papá? Oye, la carta también la leyó tu papá. No. O Fue un sea, tu secreto mamá entre mi nada mamá y más. yo, sí, sí, sí. Wow. Esa carta se quedó Ni entre le nosotros. platicó ni No, nada. nada. Nada, nada. Wow, tu No mamá, sé, mis digo, miren, respetos. el Sí, sí. superhéroe protectora. Y esa carta, de hecho, creo que se la quedó una de mis compañeras del salón, porque yo dije, escóndela en tu casa, llévatela porque en la casa es peligro, O ¿no? sea, nunca la entregaste a quien No, correspondía. no porque pues se acabó la ilusión, ¿verdad? No, Sí, la vez es que le echaron la sí, maldición a la sí, carta, pues se entonces, pasó por muchas manos antes de llegar a donde tenía sí, que sí, llegar. sí, ¿no? Entonces, pues fue ahí se la quedó, quién sabe que en qué obviamente debe haber terminado en la basura esa carta o quemada, pero no llegó a las manos de quien debió haber llegado y que hoy digo, qué bueno que no llegó porque quién sabe qué hubiera pasado, la verdad. La verdad, ¿Quién la sabe? verdad. Sí, sí, A lo sí. mejor estuvieras casado. Dios guarde. ¿No te ves, Juan, casado? Mm, no, todavía no. Creo que me falta vivir muchas cosas todavía. Soltero. Soltero, sí, 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 pero me falta vivir muchas cosas. Me falta conocer y comerme el mundo todavía. Más. No. Más. Sí, sí, sí. Wow. Hacer unas cosas más. Creo que es un paso muy complicado, o no complicado, pero sí de mucha responsabilidad también, porque al momento que ya te unas con alguien, ya es, pues, la vida cambia y hay que enfocarte en mantener a esa persona, esa relación, ya es otro estilo de vida, ya compartes no solamente el espacio, ya compartes pues más la intimidad, duermes con esa persona, Ujú. ya te conoces realmente de muchas formas. Entonces yo creo que todavía me falta un poquito para determinar el decir, sí, sí me gustaría casarme, pero ahorita puedo decir que todavía Todavía no. no. Ajá, todavía no. Todavía no. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Juan? Oye, Juan, ¿y después de la partida de tu mamá sentiste que con esta partida también perdías parte de ti mismo, de tu historia? Siento que sí, porque pues como lo decía hace rato, vivimos conectados de la mamá 9 meses. Entonces, para mí, una parte de Juan se fue con mi mamá. Sí, sigo siendo el Juan alegre, que va a la fiesta, que va a la boda y se divierte y todo, pero a veces que llega un momento en el que, ¡pum!, me apago y me quedo pensando, me hace falta mi mamá. Ujú. O sea, ya no tengo ese mensaje de, ya vas a llegar, ¿dónde vienes? ¿Dónde estás? O esa vez que, o esas de esas veces que te están esperando en la sala porque de plano no se podían dormir porque te estaban esperando a que entres. Entonces, yo siento que sí, sí se fue una parte de mí con mi mamá. Tardé mucho en reponerme en el sentido de decir, voy a ir a una fiesta, voy a escuchar música, voy a ir a una juntada, porque como crecí en ese ambiente en el que el luto y el duelo era tan fuerte, Ujú. que con esa mentalidad crecí, entonces era un vestir de negro, era un no escuchar música, no hacer ruido como antes en los pueblos, ¿no? Me acuerdo que mi nana me contaba que eso hacían en el pueblo, no ruido, no tele, no radio. Pobre tío, donde hicieras, movieras esto y hiciera ruido porque te ponían vuelta y me. Entonces, así me sentía yo. Entonces, vestí de negro mucho, mucho tiempo, cosa que no hacía regularmente. Ujú. Y recuerdo que unas alumnas de aquel entonces en línea me insistían mucho de que, profe, queremos sacarlo a un café, por favor, ahí en el centro, en la Plaza Hidalgo. Vamos, por favor, para que no esté encerrado. Y yo de que, ay, es que todavía no me siento como para socializar. No, profe, de verdad, es más, díganos dónde vive, vamos a pasar por usted, y que no sé qué. Y yo, no, me puedo ir caminando. No, 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 vamos a pasar por usted. Lograron sacarme. Fue la primera salidita Ujú. tranquila que tuve con dos de mis exalumnas de hace algunos años.
que lo hacían en forma de, profe, no está Sí, encerrado, sí. profe, aquí estamos con usted. Pero sí, o sea, realmente muchas ganas, inclusive les voy a decir sinceramente, las ganas de vivir se me fueron. Tuve pensamientos suicidas, o sea, he de confesarlo, se lo confesé yo alguna vez a una de mis tías y se alarmó bastante, pero es el mismo proceso del dolor que vives. ¿Por qué? Porque dices, quiero estar con esa persona que me es imposible. Y la salida fácil, pues me tomo unas pastillas, me cuelgo, pero no captas en ese momento el sufrimiento que le dejas a otras personas. Está mi nana, mis otras tías, mis hermanos, mi Tu papá. papá, amigos que me quieren, compañeros que sé que también les dolería si algo me pasara. Entonces, sí es todo un cúmulo fuerte de emociones. Yo siempre lo he dicho y quizás no sea la comparación correcta, pero vas del cielo al infierno en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor se apodera de ti y la mente es muy traicionera, la verdad, ¿no? Entonces, yo sí viví etapas muy bajas, muy oscuras, muy altas. Entonces, estuvimos en una etapa así, de un vaivén como una montaña rusa también. Entonces, sí hubo una pérdida de mí. Batallé mucho para reencontrarme nuevamente. Oye, Juan, ¿y qué conversación pendiente te hubiera gustado pues tener con tu mamá hoy en día? Fíjate que no tanto una conversación, me hubiera encantado viajar juntos, porque he de decirles, y muchos ya saben, me encanta viajar a la Ciudad de México porque me gusta ir a los museos, al teatro, a los conciertos. Siento que un viajecito hijo mayor, mamá, nos hizo mucha falta, así. Porque comúnmente siempre salíamos juntos, que si al súper era juntos, que si a la casa de mi nana, juntos, que si a comer, juntos. Me acuerdo que hacíamos mucha compra juntos en una tienda departamental del Boulevard Encinas, para no decir nombres. Ajá. Horas se nos iban ahí en la tienda, ¿no? Pero sí, eso nos faltó, un viaje nada más de los dos. Em, y afortunadamente, mi mamá fue testigo de crecimiento profesional. Me vio batallando desde que entré a la universidad y al cómo nos fuimos creciendo un poco. Le tocó el momento en el que me llaman para tener un cargo de coordinador como directivo ahí en la universidad, la llenó de mucho orgullo. Aún conservo algunos mensajes destacados en el grupo familiar porque pues cuando fallece una persona se da de baja el número y pues desafortunadamente perdí muchos audios, conversaciones, pero fotos, si ustedes ven mi galería, el mismo teléfono ya hasta me creó un álbum de mi mamá, ¿no? Así. Entonces, eso fue viajar, lo que nos hizo mucha falta A Ciudad de México. a Ciudad de México y a donde hubiera sido, aunque le daban mucho miedo los aviones, no le gustaba, Ok. pero me la hubiera llevado a como diera el lugar, me la hubiera llevado. ¿Qué tal? Bien, Juan. Bueno, vamos a seguir hablando de lo mismo de tu duelo, pero ahora, ¿cómo te afecta en tu vida laboral? Como cuando regresaste a dar clase, pues el haber perdido a tu mamá me imagino que también influyó muchísimo, ¿no? En cómo regresaste a clases, Sí, tanto virtuales como ya presenciales, ¿no? pues en aquel entonces yo tenía un cargo directivo en la universidad, ahí donde trabajo, y recuerdo muy bien que el jefe de jefes, pues el entonces rector, me habla y me dice, cuando tú te sientas listo para regresar, el puesto es tuyo, pero tómate tu tiempo. Afortunadamente, bueno, digo, no fue afortunada obviamente la partida de mi mamá, pero afortunadamente me cayó en tiempo de vacaciones de verano, lo que me permitió tener pues un break grande, pues para sentar la realidad, para empezar a tratar de entender muchas cosas que me costaban. Pero recuerdo que de repente mi jefa en aquel entonces me decía, conéctate en la reunión de perdida para que escuches algo, que no estés nada más echado o dormido. No prendas la cámara, me decía, es más. Y si quieres opinar, opinas por el chat. Y yo, pues hacía el esfuerzo de repente, ¿no? Ujú. Ya cuando tocó regresar, ya bien en agosto, pues seguíamos igual en línea, seguíamos, ¿no? Entonces, el retorno no fue tan difícil,
pero al mismo tiempo sí lo era porque mi mamá y yo todos los días era un buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo anda? ¿Ya desayunaste? ¿Ya hiciste esto? Entonces sí era ¿y a qué horas me llega el mensaje? Así, ¿no? ¿Y a qué horas vamos a hablar? O a qué horas vamos a contarnos qué comimos, o a qué horas vamos a decir que no le eché pimienta a la pasta porque se me olvidó. O sea, Ujú. cosas que dices tú, ay, Juan, son pequeñeces, pero a ese grado compartía yo con ella. Ujú. Entonces el retorno se volvió un poco difícil, pero cuando regresamos ya presencial, porque en octubre regresamos a las oficinas y yo no me sentía preparado para regresar. Yo me sentía perdido todavía y recuerdo muy bien que me jalaron las orejas porque yo andaba por la calle de la amargura completamente y yo tampoco, ya viéndolo después con la terapia y todo, no hacía por dónde salir de eso, pero era un dolor tan grande el que sentía que decía yo, es que no puedo, me está carcomiendo esto, es más fuerte que yo, pero yo tampoco quería soltar todavía. Me costó mucho, mucho soltar. Entonces, el retorno ya presencial costó bastante. Y ya las clases, porque daba en línea, me costaba mucho hablar con los estudiantes, porque pues había estudiantes que también estaban pasando por la misma situación, que te lo expresaban y era imposible que no se te quebrara la voz porque te expresaban y era ay, ¿qué te digo yo, mijito? Ajá. Entonces, en línea no pasaba nada. Mientras yo estuve tan cerrado en mi mundo que mientras yo no hubiera gente, yo estaba bien porque sentía que la gente sentía lástima por mí y yo no quería que la gente sintiera lástima por mí, pero eran ideas que quizás yo tenía por la misma situación y no quería que la gente me viera así. Entonces, cuando estuvimos en etapa en línea, después de la muerte de mi mamá, pues yo decía que así nos quedemos, pero llegó un punto en el que teníamos que regresar y pues no quedó de otra, echarle ganas, con jalones de orejas, caídas, pero afortunadamente superamos ese 2020 tan fatídico, Horrible. regresando a trabajar de manera presencial. Escalafonado, obviamente, y después regresamos días a home office y después al presencial, pero sí fue duro volver a ver gente. Oye, Juan, ¿y ser docente te ayudó a sanar o te exigió ser más fuerte? Pues mira, todo el 2021 yo lo pasé con el cargo administrativo, el 2022 también, y solamente tenía una clase en línea. Entonces era como que sí fácil, pero al mismo tiempo no tan fácil porque era difícil ver la cara de los alumnos, ¿no? De, estamos pasando por lo mismo, qué difícil. Yo creo que bien los años en terapia, el acompañamiento tan grande que tuve y sobre todo el ya volver al 100% a actividades presenciales fue lo que me ayudó a mí al estar en constante movimiento y poder transmitir mi experiencia a mis estudiantes para que ellos también pequeñeces muy simples por las que esas nos hacían un drama en la escuela o hablar mal de sus padres, pues dijeran, oye, pues viene la gente a pasar de esta situación, ¿cómo es posible que yo me esté quejando por esta pequeñez, no? Ajá. Entonces, mis alumnos, lo he de decir públicamente, o sea, sí me ayudaron bastante a sanar Ujú. porque te inyectan de energía, tienen otra plática, te cuentan sin querer otras cosas fuera del contexto de la escuela, pero sí es difícil volver a dar la cara porque estás roto por dentro todavía. Mm. Como dice una canción ahí de Karol G, ¿no? Que estás roto, pero pues hay que dar la cara. Así. Pero sí, agradecido siempre por tener a mis alumnos y sobre todo porque en ese tiempo también me eligen en plena pandemia como maestro distinguido, padrino de generación, como se le llame, de una generación vía remota, ¿no? Fue una graduación Muy muy rara. extraña, pero fue un regalito también bonito para el corazón, ¿no? Que va pasando con todo esto, pues ese reconocimiento llegara, pues fue algo bonito también. Qué bien, ¿eh? Qué Sí. manera de darle ese ánimo a tu profesor, porque pues estás Sí, pasando sí, por un sí. momento muy difícil, o sea, y no solamente tú, a lo mejor como alumno también lo estás sufriendo porque pues no te gusta ver a tu maestro así, o a lo mejor te estás viviendo una situación muy similar, entonces fue una temporada donde perdimos
familia, amigos, pero también perdimos despido. O Ujú. sea, no pudimos despedirnos de esas personas como Exacto. realmente tendríamos que Exacto. haberlo Sí, sí, Porque hecho. sí. amigos se nos fueron también, Ajá, o o sea, sea, conocidos, o sea, Compañeros de así trabajo. es, o sea, fueron unos años oscuros, unos años Sí, muy oscuros para todos. exacto. yo Entonces, viví esa temporada como zombie también, ¿sabes? Yo creo que es una etapa de la que nadie Na- nos quisiéramos acordar. no. Si tú me dices ahorita, ¿qué te acuerdas más de la... Me acuerdo que daba clase, nada más. Sí. Sí, yo me acuerdo que Esto, estaba como tienda de conveniencia las 24 horas trabajando. ¿Por qué? Porque era la forma olvídate, 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 olvídate. El mundo está acabando, pero concéntrate en esto para no estar pensando en lo que está sucediendo. Al ujú, punto, yo no sé si ustedes lo hicieron, yo llegué a bloquear la palabra COVID de redes sociales porque era terror para mí estar viendo y viendo noticias y estadísticas diario de lo que estaba los sucediendo, ¿no? decesos, ¿no? Sí, sí, entre decesos, contagios, que no había vacuna, que sí había vacuna. Entonces, em, sí, sí, fue muy, muy difícil. Creo que es una etapa en la que nadie quisiéramos regresar, ¿no? O que nos regresaran, pero con la gente que se nos fue para que estuviera aquí con nosotros ahorita. así es. Así es, Juan. Bueno, vamos a pasar ahora a otro punto ya de este duelo, el punto donde tú ya empiezas a despertar, a Sí, abrir tus ojos. Yo recuerdo mucho este despertar tuyo, Juan, que empezaste a viajar mucho. sí. Empezaste a viajar solo, fue después de este duelo. ¿Y cómo te ha ayudado viajar? Sí, bastante. Pues como todos sabemos, el duelo siempre es una respuesta emocional. Bueno, no siempre, más bien es una respuesta emocional y psicológica al haber perdido a alguien que es muy importante en tu vida o algo que también es importante en tu vida, porque no solamente perdemos personas, perdemos trabajos, perdemos amistades, perdemos cosas materiales que a lo mejor nos pueden. ¿Por qué? Porque nos costó conseguirlas, ¿no? Ujú. Entonces, yo recuerdo que tomando terapia con psiquiatra y psicoterapeuta, le decía yo, ¿sabe qué, doctor? Me siento muy ahogado. Necesito salir de la burbuja de Hermosillo porque no puedo más. Necesito salir de mi entorno. Me da permiso de irme a la Ciudad de México. Y el doctor pues me dice, bueno, si sigues el tratamiento, porque tomé antidepresivos para calmar mis niveles de ansiedad, pánico, estrés, adelante. Entonces me voy en septiembre, en la mera etapa del grito del 15 de septiembre, donde hubo un grito simbólico realmente. Em, y desde allá trabajo, o sea, le pido permiso a mi jefa y le digo, ¿sabes qué? Pues es una necesidad que tengo, voy a estar en línea trabajando y sí, bien cargado de computadora, todo lo que había que llevar para trabajar. Ajá. Y la Ciudad de México realmente lo puedo llamar mi refugio a la pandemia, porque pues amigos que me recibieron en sus casas, me tatué en la Ciudad de México, o sea, ni lo llevaba planeado el tatuaje, me hice 2 tatuajes, un colibrí por acá y una cruz con la inicial del nombre de mi mamá. Sin pensarlo, fue te llevamos, sí, órale, tatúenme. O sea, fue una salida fuerte, pero muy necesaria al mismo tiempo, porque me sentí ahogado aquí en Hermosillo. Y no porque no quisiera estar con mi papá, con mis amigos, mis hermanos. Necesitaba ya un tiempo para mí, Ujú. para pensar, reflexionar, pero al mismo tiempo era me estoy saliendo de mi realidad, una válvula de escape, pero sin pensar que tenía que tomar un vuelo de regreso, que todo seguía igual. Entonces, esos viajes en la Ciudad de México los hice septiembre, octubre, en noviembre no se pudo y regresé en diciembre. La ventaja es que el home office permitía, y hablaba obviamente yo con mi doctor y mi jefa, y me permitían salir. Mis salidas era allá en Ciudad de México, ver a mis amigos, irme a los museos. Fui a rezar a la Basílica de Guadalupe en 2 ocasiones. Conciertos. Ya vinieron después los conciertos, pero sí, sí, la Ciudad de México fue una ciudad que me refugió y que me hizo entender que sí, podía ser mi válvula de escape, pero que tenía que regresar a aceptar mi realidad y empezar a vivirla y a procesarla. Y Ujú. ahora no salgo de la Ciudad de México, como ya saben los dos. eh, Cuando no es la obra de teatro, es el concierto, que el cumpleaños, que me invitaron, que vamos porque me dio la gana. Así está la vida yendo para allá ahora. Pero sí, 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 ha sido
un refugio para vivir el duelo bien vivido. ¿Y en qué momento sentiste que estabas volviendo a vivir o vaya sobreviviendo? Fíjense que, como les dije hace rato, vas del cielo al infierno y del infierno al cielo vas otra vez, ¿no? Vives en la negación, pasas por la ira, pasas después por la negociación en la que dices, bueno, voy a aceptar esto, pero no estás del todo convencido de decir, bueno, sí sucedió. Viene la etapa de tristeza o de depresión, que es la que muchos de los terapeutas buscan que Ujú. no se quede, y llega un punto en el que toca aceptar, ¿no? Los golpes de la vida y el tiempo te dan respuesta a muchas cosas. Y yo siempre lo he dicho, el que no aprende de estos trancazos de la vida, pues algo malo anda en esa persona, porque, puta, sé sabido de cada persona, no voy a decir nombres porque Ay, perdón. sería desafortunado y sería muy malo de mi parte, pero que a veces digo, oye, pues, ¿cómo es posible que a lo mejor nos quejemos, nos molestemos por cosas tan insignificantes cuando hemos vivido cosas mucho más fuertes y perdido cosas de mucho más valor a personas muy allegadas y que vivamos en una constante de enojo, de molestia, de dañar a las personas, ¿no? Entonces, esos golpes tan fuertes la vi, porque para mí es el golpe más fuerte que he vivido, la muerte de mi mamá. No hay punto de comparación después de la de mi tata Manuel, su papá. Digo, ¿cómo es posible que la vida no te cambie un poquito ese chip para ver las cosas de una manera diferente? El mismo tiempo, como se los decía, me dio respuesta a muchas cosas, a entender, a sobrellevar. El dolor lo voy a tener siempre dentro de mí, pero tengo que saber Amarrarlo. amarrarme bien, agarrármelos bien y tengo que saber que mi mamá, en donde quiera que esté, se va a seguir sintiendo orgullosa de mí, que ella no me quisiera ver llorar, que ella no me quisiera ver triste, entonces hay que salir adelante. También agradezco a la vida que tengo a mi papá, mis hermanos, tengo a mi nana de casi 85 años, que es una bendición muy, muy grande, la verdad. Entonces, digo, tengo muchas cosas por las que agradecer y tuve una mamá y la tengo todavía porque yo sé que aquí está a mi lado y que a lo mejor ahorita anda por aquí, que nunca me va a soltar, que el lazo es tan fuerte que nada lo va a romper y que el día que nos volvamos a ver va a ser algo glorioso, sea ahorita, sea mañana, sea pasado, sea cuando tenga que ser. Ya entendí que el día que me reencuentre con mi mamá va a ser un momento hermoso, es decir, vamos a ver, decir los dos, valió la pena esperar este tiempo en el que tú has estado en el otro plano mientras yo te alcanzaba. Oye, Juan, déjame te hago una pregunta ya más personal. ¿Nunca hablaste con tu mamá estando ella en vida? ¿Nunca hablaron del tema de cuando no esté? Cuando no estés tú, cuando no esté yo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quiero yo que hagas cuando yo ya no esté? No, nunca lo platicaste. Nunca lo platicamos porque los dos le teníamos mucho miedo a la muerte. Ok. Bueno, yo todavía le tengo miedo a la muerte, pero he tratado como de empezar a sobrellevar esta parte. ¿Por qué mi temor a la muerte? Porque las muertes en mi vida han sido muy repentinas. No han sido, como decimos comúnmente, crónica, una muerte anunciada, Ujú. de que algo que te prepare para decir, bueno, era lo mejor que tenía que Es que suceder. yo pienso, bueno, No, a mi punto de vista, Juan, y hablando desde mi experiencia con mis padres, sí, eh, ellos me están preparando para ese día. ok. Por ejemplo, el tema de hablar con mi mamá de cuando yo no esté, muy al principio yo me enojaba y le decía, mi mamá, no estás hablando de eso. Hasta que mi mamá dijo, no, no, ¿por qué no? O sea, yo quiero decirte esto y te lo quiero decir en Ujú, vida. Y yo no quiero que cuando yo no esté, tú no sepas qué hacer, no sepas cómo, qué es lo que quiero que hagas. ujú, sí, sí, sí. Yo no quiero que te sientas mal. O sea, mi mamá me está preparando para eso y créeme que se lo súper agradezco, ¿no? A mi papá también, ellos me dicen, cuando no estemos, queremos que hagas esto, te vas a quedar con esta casa, tu hermano con esto, ve planeando, cuando no estemos, si me pasa algo urgente, mis papeles están aquí en este folder, directito aquí, ya está pagado mi funeral, este, con esto vas a poderlo hacerlo válido. O sea, y no es prepararte para ya me voy, ¿no? Sí, sí, Porque sí. le digo a mamá, oye, pero falta mucho.
así falten 10 años, Sí. así falten un mes, yo te quiero tener listo con esto. Y se lo súper agradezco, ¿no? Porque hablamos del tema de mamá y cuando no estés, me vas a estar cuidando, ¿no? O mamá, yo no quiero que estés aquí, o sea, yo quiero que te vayas directito con Dios, no Ujú. quiero que andes por aquí preocupada de la vida, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, el hablar con mi mamá de eso, yo pienso, ¿no? No, a lo mejor se escucha muy frío, pero me ha servido mucho, Sí, ahorita yo muchísimo. creo que mi papá así como que inconscientemente nos va diciendo: "No, estoy preparando esto porque no quiero que tengan problemas al momento de estas cuestiones legales o cuestiones de que el Ajá. seguro, que las casas", ¿no? Pero realmente, como les digo, las muertes en mi vida han sido tan de golpe, tan repentinas, sin imaginármelas, que jamás pensamos en Sí. en tocar algún tema de esos con mi mamá. Como les digo, la muerte de mi tata fue muy de la nada, de un día para otro. Yo fui la última persona que habló con él por teléfono y llego y me lo encuentro con un derrame cerebral, fallece a los 3 días. Entonces, nunca fue un tema, al contrario, para mí sembró un terror tan grande del que se me fuera tan así mi tata, que cuando se me va mi mamá fue estoy repitiendo la misma historia, pero 15 años después, Ujú. o 10 años después, perdón. Entonces, sí fue así como que un momento muy crítico, pero nunca lo platicamos. Quizás pudiera haber servido o puede servir, pero sí, no, nunca fue algo que nos pasó ¿Crees por que sí la... pueda servirte, por ejemplo, para de aquí en tu futuro? Hablarlo con tus hermanos, con tu papá. Pudiera ser. Lo que yo sí he dicho, ¿no? Y se lo decía a mi papá hace poco, a pesar de tener terapia, a pesar de estar más estudiado, le digo a mi papá, yo no estoy listo para el día que te vayas tú, ni el día que se vaya mi nana o cualquiera de mis tías. No, y yo tampoco, Juan. ¿Por qué? Porque como me ha tocado todo tan de golpe. Sí. Y yo Sí, tampoco, digo, a pesar de que hablamos eso, mi mamá y yo, y mi sí, papá, o sea, yo no me quiero imaginar ese día, Creo porque, que nadie. porque ese día me voy a destrozar, Pues es que ¿no? nadie quiere imaginarse ese día, pero exacto. es algo como tú lo decías al inicio, que todos tenemos pintado una raya. Sí, Seas joven, seas de una edad avanzada, seas un niño, seas un recién nacido, sí, todos tenemos una raya pintada Todos. en esta tierra y siempre, siempre digo yo que hay que disfrutar cada día. El sí, Porque como dice presente. el Jack en el Titanic, porque valga cada día. exacto. Entonces, creo que eso es como que el punto que tenemos que ver más nosotros como humanos, como hijos, como padres, como lo que seamos, disfrutar el momento y disfrutar a quienes están a un lado de nosotros en ese momento, De ¿no? hecho, esa, fíjate que ahorita que tocas este tema, es la filosofía que yo he adoptado hoy. Digo, ya no me quedo con las ganas de algo porque al final de cuentas, y hace poquito lo platicábamos con otra de mis amigas, que también ya pasó por la muerte de su mamá. Recientemente otra de mis amigas también pues ahí hemos tratado de apapacharla lo más posible y ya sabe que aquí estamos con ella. Pero al final de cuentas digo, ya no me quedo con las ganas de, ¿por qué? Porque no me van a enterrar con mi teléfono, no me van a enterrar con mi tarjeta de crédito, no me van a enterrar con mis fotografías, ni con toda la ropa que pueda comprar o no pueda comprar. Me voy a ir con lo que traiga puesto en ese momento, me voy a ir y qué, el punto es que vivamos, disfrutemos y sobre todo ya no quedarnos con las ganas de esta es la lección más grande que a mí me dejó la pandemia. Ya no quedarme con las ganas de querer hacer algo, de querer ver a ese amigo, a esa amiga, de querer visitar ese país, ese lugar, ir a ese concierto, comprarte ese suéter, esa camisa, o sea, disfrutarlo porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que lo vas a poder hacer. Y el mismo tiempo al tiempo que les decía de inicio, es el que te lleva a entender estas cosas. Pero previo a esto, te debes de permitir sentir todo el duelo, todo ese dolor, la frustración, buscar a tu red de apoyo, no soltarte de las personas que tú sabes que iban a estar. Yo estoy eternamente agradecido con todas las personas que me escucharon 500 veces decir lo mismo, quizás que a lo mejor los enfadé, pero era una forma de sacar lo que sentía. Personas que me atendieron llamadas llorando, personas que llegaron a mi casa, que me llevaron comida, que estaban ahí pendientes, ¿qué necesitas? ¿A dónde te llevo? ¿A dónde te traigo? Vente a la casa, no estés solo. Son gestos que uno nunca olvida y que al momento de que esa persona lo esté viviendo, ahí voy a estar también para ellos. Sí. La empatía es la palabra más
importante que debemos de aplicar en este tipo de situaciones. Abrazarte, cuidarte mucho. Abraza a Bicholín Ah, yo para digo que lo empezar. abraces. Que está hablando de mucho abrazo. El momento, Quiere abrazar a el Bicholín. momento así como que, el momento fuerte, pero sí Sí, cuidar de sí. ti Ajá. y sobre todo tomarte los tiempos que sean necesarios Para para ti. salir adelante. Si tú piensas que en 10 años, 15, 20, 5, 3 días, hazlo, permítetelo, pero siente, busca tu red de apoyo, quiérete y tómate el tiempo que necesites siempre para vivir las cosas, porque no estamos aquí eh, de a gratis, estamos aquí para vivir experiencias, vivirlas, contarlas, pero sobre todo estamos aquí para empatizar y estar con esas personas que siempre han estado con nosotros. Así es. Oye, Juan, ¿y qué prácticas te ayudaron más a salir de este momento tan oscuro? Las prácticas que a mí me sirvieron mucho atender mi terapia. Yo a los 15 días de la muerte de mi mamá, yo ya estaba sentado con el psiquiatra y el terapeuta. Tomar la terapia, estar muy apegado a mi familia, hablar casi que de diario con mi círculo, tomarme mi tiempo, sobre todo leer también. Uy, sí. Tomé algunos cursos de tanatología con gente del seminario de Hermosillo. eh, Te apegas un poco más si eres creyente de alguna religión. En el caso de la familia y mamá, estuvieron realizándose rosarios de manera mensual, misas también de manera mensual. El acercamiento con tu familia es muy importante, la verdad. O sea, eh, tías, tíos, primos, tus hermanos, las perras, la Lola y la Flaca, que ahí estuvieron con nosotros también, porque los perritos también sienten, aunque no parezca. Y Claro. la Lola ahí me acuerdo que raspaba así con las patitas la puerta del cuarto de mi mamá buscándola. Entonces, el estar con tu gente y a mí me sirvió mucho pues la viajadera. Obviamente en ese entonces con los cuidados que se Necesitaba. necesitaban, pero sí es muy importante. Yo siempre lo he dicho y lo puedo corroborar, el acompañamiento. No quedarte solo. La terapia sí es un punto en el que cada quien va a decidir cuándo tomarla. Yo decidí inmediatamente, ¿por qué? Porque había que salir adelante. Lo que sí me quedó muy claro y lo comparto con la gente es, tú no te puedes hacer cargo del rol que esa persona que se fue tenía en tu vida. No puedes tomar ese papel. Ujú. Porque, ¿qué pasa directamente cuando se muere un papá o la mamá? Ah, es que eres el hermano mayor, Te tú toca. eres el responsable. Te tienen que ver fuerte porque por ti tus hermanos no van a sufrir. Pero ¿quién piensa en ti? Nadie. Ujú. O sea, estás pensando en los demás, pero nadie se acuerda que tú también estás sufriendo. Entonces, la terapia me hizo entender eso. Aquí voy a estar para ellos, pero para yo estar bien con ellos, primero tengo que estar bien conmigo. Entonces, vayan a terapia y no nada más por pérdidas de padres, de hermanos, de parejas. Vayan a terapia porque es bueno tener en cuenta que la salud mental hoy en día es necesario tenerla bien para poder estar bien con el resto de Sobre las todo en personas. estos tiempos tan difíciles. Sí, Que cada cosa que está pasando y cada cosa nueva que dices, sí. ¿no? Sí, que te sacude. Cada moda nueva también, que si eres Terian, que si no, dices, Ay, ve al los doctor. Terians. Y Ve al al doctor. doctor y platica tus problemas, Así es. ¿verdad? Sí. Es totalmente de acuerdo. Qué va, qué Qué episodio, Qué ¿no? súper episodio. De hecho, Juan, ha sido de los episodios más, sensibles, Sí, ¿verdad? de hecho, De los más sensibles de la enseñanza que nos estás dejando, porque pues ni Edgar ni yo, gracias a Dios, hemos pasado por eso, pero en algún momento lo vamos a pasar y tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho porque tocas esas fibras sensibles de nosotros mismos también y de muchos de la gente que nos está viendo para decir, oye, mi mamá vive todavía, pues la voy a disfrutar, Sí, ¿no? sí. Y la voy a abrazar y la voy a besar y le voy a decir lo mucho que la amo, sí, mire, ¿no? justo tocaste una frase que indirectamente les digo a mis primas, a mis primos que tienen a sus mamás, amigos, disfruten a sus mamás, a sus papás, a quien esté con ustedes apegados. Si ya estás casado, si tienes un novio, una novia, disfrútenlos porque nunca sabes cuándo es el último día. Más
en la etapa que me tocó vivirlo a mí, o sea, que fue de golpe, pero el disfrutarlos, el estar ahí, el decirles te amo. Yo le decía a mi mamá te amo, hasta por si nos comimos unos tacos afuera de la calle. No fuera de la calle, afuera de la casa, perdón, no en la calle. No, mamá, te amo. Tengo capturas de pantalla del que por cualquier cosa, mamá, te amo. Ah, yo también te amo, hijo. No, Mamá, ya llegué, te amo. no te quedaste con las ganas. No siempre decirlo. Y la verdad me considero una persona que quiere muy rápido a las personas y que te lo puede expresar rápido. Te quiero, te amo, amigo, siempre estoy aquí para ti, lo que necesites. Pero a los padres sí es muy importante decírselos continuamente. Mi papá, pues es un hombre serio, tú también lo conoces, pero es muy expresivo, es muy amoroso, aunque no parezca detrás de ese hombre serio, don Juan, que te amo con todo mi corazón. Siempre nos dice te amo todos los días y los amo, hijos, y publica una foto de los cuatro juntos y también a las perras, porque las perras son más hijas a veces de mi papá que nosotros mismos, pero el decir te amo, te quiero, estoy aquí, puta, no se lo guarden. Así es. Sean sus padres, hermanos, amigos, etcétera. O sea, esa palabra te hace sentirte cuidado, protegido. Entonces, díganlo siempre, siéntenlo y aprovechen cada momento con su mamá, su papá, porque son momentos que a lo mejor se quedan captados en el celular con una fotografía, pero se quedan en el corazón y en la mente. Si yo contara cada recuerdo con mi mamá, creo que aquí nos amanecemos o nos llevamos una semana por así Sí. decirlo, pero sí, yo los invito realmente a eso. Acérquense y no se peleen por tonterías con su mamá, su papá, porque son cosas que a veces no valen la pena. Tonterías, son Ajá, tonterías. Oye, así Juan, es. si tu mamá pudiera verte hoy, si te estuviera viendo, si estuviera viendo este episodio, ah, ¿qué le dirías? Pues, ¿qué le diría? Gracias por darme la vida, gracias por haber aceptado ser mi mamá, gracias por tantas enseñanzas, tantos momentos buenos, malos, fabulosos, por apoyar todas mis locuras cuando me endeudaba para irme de congresos, siempre me apoyó. También el por comprenderme, por darme tu mano, tu abrazo, por estar ahí siempre. Simplemente por el hecho de ser mi mamá, por eso te doy las gracias y por haber dicho a la vida, sí, sí quiero a este niño en mi vida para que sea mi hijo. Aunque fueron 29 años, muy poquitos en mi parecer, son 29 años que no cambiaría por nada. Wow. No cambiaría por nada, ¿no? Eh, hay mucha gente que me dice, incluso una ex compañera me lo dijo una vez de la primaria que nos reencontramos. Me gustaría mucho que mi hijo algún día se refiera a mí como su mamá, como lo haces tú de tu mamá, me dijo. Pues, me pegó mucho en el corazón eso, ¿no? Entonces, la mamá es lo más hermoso que podamos tener. Yo conozco a tu mamá y pasa a tu madre. No tengo el gusto de conocer a la tuya, pero supongo que es una mamá también fabulosa, que está muy Sí. orgullosa de ti, al igual que la Te tuya está viendo mi lo mamá porque no se está. pierde el episodio. Saludos, Maru. Hace mucho que no la veo, pero saludos por allá. Tu mamá, ¿cómo se llama? Cecilia. Saludos a Cecilia también, que no me conoce, pero aquí ya me está conociendo. Pero sí, siéntanse las madres que estén viendo esto orgullosas de sus hijos, así como nosotros nos sentimos de ellas, ¿no? Así es. Y yo sé que mi mamá me está escuchando ahorita, yo sé que está contenta y que sigue cada uno de los pasos que yo he dado hasta estos 34 años de mi vida. ¿Qué tal? Sí. Juan, pues qué agasajo tenerte aquí, Sí. que la verdad nos dejas con muchas cosas Ya se me cayó para todo. reflexionar. Todo el rímel por tu culpa. No, créanme Todo el que corrector. se hace con mucho cariño, la verdad, porque ahorita lo puedo hablar sin llorar, pero vámonos 4 años Y sí, es lo atrás. que te iba a Sí, o decir, ¿eh? sea, te O veo tan sea, fuerte que Sí, para sí. mí, digo yo, wow, no sé cómo actuaría yo estando yo a lo mejor en esta posición, que te veo yo a ti tan tranquilo, sereno, con tu postura, que también entiendo a lo mejor y que estás sintiendo Sí, pues muchas sí. cosas por dentro que a lo mejor y no lo puedes expresar. Pero se siente, aquí el sí. ambiente se percibe, mi tío pues ya está muy sensible, y sabes, o sea, yo lo siento y me estoy conteniendo, pero digo yo, wow, la verdad, qué fuerte eres. Sí.
hay que aprender a ser fuertes en muchas de las ocasiones porque, como se los dije, yo llegué a pensar en desvivirme, como se dice ahora comúnmente. Me arrepentí mucho de haber tenido esos piensos, pero es el mismo dolor el que te lleva a pensar en cosas que no deberías de pensarlas, ¿no? Pero sí, el tiempo al tiempo, si alguien de aquí que nos esté viendo esté pasando por este momento fuerte de la vida, créanme que la calma llega, no llega rápido, pero llega. Pues fíjate que el mensaje se lo estás dando directamente a mi papá, porque hace 2 días falleció mi abuela. ¿No? Abrazo fuerte también a la Hace familia. 2 días falleció mi abuela por parte de mi papá, entonces sí está muy sensible Sí, la cosa ahí con mis papás, pero lo tomó también tranquilo, ¿no? sí, es un episodio por el cual nadie quisiéramos pasar. El mismo tiempo me ayudó a comprender lo que, pues, en ese momento, ese 6 de julio, yo tenía que vivirlo para después vivir otras cosas en mi vida. Pero pues no cuesta, porque sí cuesta, pero no nos cuesta sacar la casta porque pues nos quedan quizás 20, 40 años, no sabemos cuánto más tiempo nos quede, pero tenemos que aprovecharlo, vivirlo al máximo. Nuevamente lo repito, quizás como disco rayado, pero abracen a sus papás, díganle cuánto los aman, regálenles flores, regálenles chocolates, llévenselos a cenar, a desayunar. Hoy fui a desayunar con mi papá y mi hermano y digo, mira qué padre que podamos Sí. salir así, pasarnos la padre, platicar. No se suelten de la mano ustedes mismos, porque si ustedes se sueltan, nadie va a pensar en ustedes. Realmente el proceso este de duelo ha sido difícil, pero la red de apoyo que ha estado ahí también es algo que siempre voy a tener en estima y en agradecimiento, porque si no estás acompañado se torna mucho más difícil todavía. La voluntad tarda en llegar, pero llega. Entonces, sí es muy necesario plantarse, como les decía, vivir, sentir, darse tiempo, abrazarse, pero si ustedes ya ven que de plano hay algo que les impide salir adelante, buscar ayuda. Nunca está de más pedir ayuda. Así Y no es. por ir al psiquiatra, al psicólogo, quiere decir que nos van a encerrar en el sanatorio, que estamos locos. No. Es momento de pensar en ti para que te ayuden a salir de este hueco al que no quieres caer. Ujú. A pesar de ya estar en un hueco, pero no caer en uno más profundo que se llama depresión. La depresión, Es silencita, horrible. silencita, Es horrible. llega a la vida. Ujú. Así es. Pásame a Bisholit, por favor. Fíjense que me gustaría compartir una frase que leí, bueno, que no leí, más bien la escuché en otro podcast, Ajá. que me despido, no sé si ya estemos por Sí, cortar o algo, estamos pero me por- despido citando la frase de la actriz Camila Sodi, pues Ok. sí la conocen, Sí, sobrina de claro. Thalía, Amiguísima mía. protagonista de algunas novelas. Íntimo de Ella, mi tío. Íntimo. ella estuvo presente en el podcast de Aislinn Derbez, La magia del caos. Y Aislinn Derbez, días antes de que se proyectara este episodio, perdió a su mamá. Y curiosamente todo embonó para que este episodio se presentara. Y la frase dice así, porque me sentí muy identificado. Mi madre puede no estar ya en este plano terrenal, pero todo lo hermoso que plantó en mí, esas semillas ahora son flores que la gente puede ver a través de mí cuando habla conmigo. Entonces, me siento muy identificado porque en muchas ocasiones mucha gente me sigue diciendo, seguimos viendo tu mamá a través de ti. Ujú. Entonces, nuestras madres siembran semillas a través de sus enseñanzas, de su educación en nosotros, que florecen y por lo que hoy en día estamos aquí Wow. sentados. Entonces, hay un libro muy interesante de Camila Sodi que se llama El pequeño libro del duelo, Ajá. que próximamente llega aquí en México, que también se les recomienda a la gente leerlo. Y otro punto importante, agárrense de lo que ustedes crean. Yo creo mucho en los colibríes y cada vez que veo un colibrí digo, aquí anda mi mamá. Tanto que aquí está tatuado uno, no se va a ver, pero aquí está uno de Yo ellos. tengo 3. Y tú tienes 3, así es. Ujú. Pues eso, chicos.
quería compartir también. Pues muchísimas gracias, Juan, Sí. por Gracias a todo lo que ustedes. nos has compartido en este episodio número 15. 15. Ya no me voy a Qué equivocar. bárbaro, Ay, ya mijo. perdí el conteo. Oye, mijo, espérate. ¿Tu mamá ha plantado semillas en ti también? Muchas. ¿De qué flor te gustaría ser? Pues, Tulipán, no te quiero quitar el ¡Ah! puesto. Esa es mía. El tulipán que nace. Yo soy un girasol. Fíjate, yo también he pensado que soy un girasol. Sí. Es un girasol. Ajá. Siento que sigo irradiando a mi mamá. Y los girasoles son de un color tan fuerte que siento Ajá. que irradian mucha luz. Digo, sin verme soberbio o arrogante, pero Ajá. siento que irradio Ese brillo. ese brillo porque lo he corroborado con mis alumnos. Tú que también eres Sí, maestro, sí. siempre nos han dicho, hay que inspirar a otros para que ellos lleguen a ser más que nosotros, ¿no? Y Ajá. ese momento en el que tú ves al alumno superarte es una delicia He muy aquí el grande. vivo ejemplo de cuando el alumno supera al maestro, Entonces, cuando el alumno llega tan lejos que pues obviamente nos sentimos sumamente orgullosos Sí. de ti, Juan, y te lo decimos muy seguido. no, sí, yo Todos sé. los que fuimos tus Y maestros. se agradece y les doy las gracias a ustedes Ah, también, chamacos, gracias a ti. por la invitación. Espero haber dejado un mensaje Súper. en la gente. eh, y pues qué bonito seguir hablando de mi madre y la voy a seguir recordando hasta el día que mi rayita esté pintada también. ¿Qué tal? Juan con nosotros en este episodio. Gracias, Qué Juan. chulada de La verdad episodio. que sí. Encantadísimos de tenerte en este episodio y la neta, qué buen mensaje nos has dejado a todos. Ujú. Y como tú lo has dicho, abracemos a los nuestros. Siempre, siempre. Ay, mi tío no suelta el bicholín. Qué No, va. y como Qué si egoísta. como si hablara el mono, ¿no? Sí. No, y también decirles que a lo mejor no en la etapa muy directa de la situación que me tocó vivir, pero también te llegan bendiciones de vida luego a formar parte de, pues, de tu nuevo entorno, que en algún momento llegas a compartir toda esta historia también de vida. Pues tú conoces a una persona que se ha convertido en alguien importante, la Anaí. Sabemos Ay, sí. que es una persona que ahí está, le mando Que también es abrazos. exalumna mía. Sí, sí, Ok. la Anaí se ha convertido en una persona importante. Sí. Carla, otra exalumna, mi madre la Erika, Yasmín, mi otra madre, y mis amigas de siempre, Eliana, Bonnie y Celina. Gracias por todo. A ustedes también, chamacos. A lo mejor no los veo muy seguido, pero saben que mi cariño siempre está ahí. Se Y sabe. el eterno agradecimiento también a mi familia, la familia Aguirre, que también es mi familia, que me adoptó, Ana Lucía, Alexia, Majo y más. Gracias siempre por estar. Y pues a la vida hay que agradecerle también. Así es. A la así vida. es. Entonces, pues a seguirle porque nos queda mucho camino por recorrer todavía. Así Es correcto. Y sabe que también nos falta mucho por recorrer. Es que Dinos. nos ayudes con este like si te gustó este video. Ayúdanos a compartir este video si les gustó el contenido. Si tú conoces a alguien que está pasando por lo mismo, compárteles este video y ayúdalos, así como Juan está ayudando a mucha gente. Creo que pasar el video también va a ser parte de ti. No se te olvide también suscribirte para que seas el primero en darte cuenta, obviamente, cuando subimos contenido y lo mejor de todo, de seguirnos en las redes sociales. Estamos como Entre Voces Diversas. Justo aquí está apareciendo nuestras redes sociales para que rápidamente accedas y te des cuenta de todo el contenido que tenemos para ti. Así es. Igualmente tenemos de nueva creación nuestro grupo VIP, nuestro canal de WhatsApp, que aquí te voy a poner en este momento. ¡Pin! El QR código QR para que ahí recibas noticias más pronto, porque luego nos tardamos a veces un poquito en contestar las redes sociales, pero el WhatsApp, Ahí ese está. es rapidísimo. Eso es rapidísimo. Entonces, no se olviden de compartirnos, por favor, de suscribirse y pues estar con nosotros aquí en nuestro próximo episodio. Esto fue Entre Voces Diversas. Diversas. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Bye, Gracias. Bye bye. Entre voces diversas, el podcast, un espacio donde tu voz suma, resuena y transforma.